Muy buenas noches. Se van a cumplir 3 meses de aplicación del 155 y es un buen momento para el balance. ¿Qué ha cambiado con la aplicación del 155? Por otra parte, la actualidad nos desborda. Tenemos al Constitucional que se va a reunir y que en las próximas horas pues, va a decidir apoyar, imaginamos, la decisión del Gobierno de presentar querella a la investidura de Puigdemont. Después de que el Consejo de Estado, muchos en España no se acordaban si eso estaba en marcha o había sido abolido, en fin, o cayó después de la decisión aquella histórica de acabar con los almirantes de Castilla después de que Castilla dejara de tener flota. Bueno, pues estos le dieron un revés morrocotudo a Soraya y al Gobierno con un informe no vinculante, pero altamente tóxico, altamente negativo, que, en fin, tumbó esas expectativas del Gobierno que en la mañana justo de ayer anunciaba a bombo y platillo doña Soraya, la vicepresidenta del Gobierno. Así es que tenemos mucho tajo esta noche para tratar de poner en solfa algunas líneas que permitan, si es que lo permite el propio asunto, pues su comprensión, su digestión y que no nos haga mucho daño. Les presento a nuestros invitados esta noche. Don Carlos Berbel, muy buenas noches. Don Carlos, como saben, es director de Confilegal, que, por cierto, debe de echar humo ya la publicación y sus propias manos, porque en fin, tienen una de trabajo con los magistrados que no saben idiomas, con los que aspiran a cargos. Yo creo que sí que hemos creado, hemos echado luz a este mundo aparentemente oscuro y gris, que es el de la justicia, y damos cuenta que son tan humanos como el resto, ¿no? Sí, es un verdadero fandango, si me permite. Don Enrique Calvet, muy buenas noches, eurodiputado español, como a él le gusta decir. Luego tendrá que contarnos si esta semana ha sido, si hoy es lunes, Bruselas, pero si es martes, Copenhague, miércoles a medias, Copenhague, Bruselas. Eso sí, que no se nos vaya a colar metido en el maletero de un coche, en un dron, aupado a un dron, o como ya la cosa más hilarante de todas, dice que va a venir en barca a Ampurias, y que desde Ampurias una gran muchedumbre lo va a acompañar, no se sabe dónde. Bueno, en fin, oiga, de verdad que mejor a nado, que venga a nado. A nado, que venga a nado. Si ve la muchedumbre, se cree que es el día de la Cruz Roja y se vuelve para no pagar. Y si alguien le debe venir a nado, que le diga que es por el otro lado. Don Sixto Cadenas, muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Don Sixto pues está entre la dirección de Sociedad Civil Catalana, es un ilustre, y donde más luce no es en los estudios de televisión, sino es en esas manifestaciones de 1.100.000, de 1 millón, que de vez en cuando se producen en Barcelona. Gracias también por eso, Sixto. Bueno, hay que movilizarse, evidentemente. En tu nombre a todos los que van, participan en ellas, hacen esfuerzos para que sean exitosas. De todo ese logro y de todo ese éxito. Hoy han amenazado con volver a convocar. Sí, claro. Bueno, claro. Perdón. Como tiene que ser, como tiene que ser. Claro que sí. Don Sergio Brabezo, muy buenas noches. Buenas noches. Don Sergio, ya le conocen, es concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento madrileño. Hay una línea de chisporrotazo en la relación entre el Partido Popular y Ciudadanos. También hablaremos de eso esta noche porque es un subtema para entendernos de lo que nos trae hoy aquí, que es el análisis de esa aplicación del 155 y los acontecimientos del día, que no podemos obviarlos. Don Ricardo Ruiz de la Serna. Buenas noches, Xavier. Bona nit. Bona nit. Bona nit. Es el único que habla catalán perfecto sin haber dormido una noche en Cataluña. Es una cosa... Si le hubiera conocido a usted Pujol a tiempo, le hubiera hecho catalán del año. Le hubiera encantado, ¿eh? Hombre. Y le hubiera dado la Cruz de San Jordi. Eso se pagaba con un 3% a par a las cuentas de partido. Para mí sería un gran honor, pero no me gustaría que me la diera él. Nos vamos a publicidad en unos minutos, empezamos el debate. Última patochada de esta misma tarde. Puigdemont dice que le dejen ir a defenderse ante el Tribunal Constitucional la conveniencia de esa investidura virtual. Pero claro, si viene, querrá tener garantías de que no vaya a ser detenido. O sea, que ténganlo claro, ese supongo que será el consecuente de lo que estamos a punto de hablar aquí. En todo este tiempo lo que hemos organizado es un frente que se va a dedicar a crear 1000 Vietnams en torno al Estado español.
a la justicia, a la política, a los políticos, a las instituciones, del rey abajo a todos, porque es lo único que les da vidilla y es lo único que les hace pues mantener lo que para ellos es su esencia o su consecuencia. Bueno, hoy hemos tenido este mediodía Consejo de Ministros, es viernes, ese es un Consejo de Ministros muy importante, porque algunos teníamos incluso dudas de que con el informe en contra del Consejo de Estado el Gobierno iba a mantener lo que algunas fuentes más o menos anónimas iban diciendo, que iban a presentar querella ante el Tribunal Constitucional. Lo han hecho, hoy ya es un hecho, que pues con tiempo suficiente para que esa sesión de investidura convocada para el martes a las 3 de la tarde pues se pueda bloquear por decisión del Constitucional. Hoy el Gobierno ha dicho que efectivamente que continuaban con ese propósito y que, bueno, pues con el informe no vinculante negativo, pero que el propósito del Gobierno era evitar con esta aplicación de, en fin, de un artículo y de una voluntad, pues intentar cortar de cuajo la alternativa de que pueda venir o no venir, colarse o no colarse. No, lo que vamos a hacer es acabar con el espíritu de que este tío pueda presentarse siendo, como es evidente que es, un prófugo de la justicia española. De eso va el meollo de la cuestión, que luego aquí nos contarán mejor los que lo conocen y tienen la condición de juristas para poder hablar de ello. Soraya Sáenz de Santamaría, quizás la persona más afectada por este no del informe del Consejo de Estado, bueno, pues hoy asumía que para adelante y por derecho. La van a oír. Tenemos no solo el compromiso político, que también, sino el deber constitucional de hacer todo lo legalmente posible que esté en nuestra mano para evitar que la legalidad se vulnere. Como Gobierno tenemos que utilizar todos los instrumentos que la ley y la Constitución nos dan para evitar que alguien que está huido voluntariamente de la justicia, que se ha sustraído a la ley y a los tribunales, pueda de forma ilegítima ser investido y ponerse al frente de un Gobierno autonómico. El señor Puigdemont, como ustedes saben, está en busca y captura en territorio nacional. Y lo está, entre otros, por los delitos de rebelión, sedición, malversación de caudales públicos, prevaricación y desobediencia. Por tanto, nuestra obligación es defender la legalidad y la democracia. Lo que el Gobierno impugna es una resolución del pasado 22 de enero del presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, en la que consideraba que, no habiéndose presentado otro candidato y siendo que este sí lo ha hecho, pues que además que consideraba que podía reunir los apoyos suficientes, quedaba decidido pues una ulterior sesión de investidura del único candidato que se presentó, que fue Carles Puigdemont. El presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, ha hecho una declaración de intenciones, porque hay muchos, que ya los oigo por ahí, que van diciendo que Esquerra, y mire usted, y Junts pel Sí, que ni se hablan, ni se quieren, ni se miran. Paparruchas. Ahora van a oír lo que dice el hombre de Esquerra, Roger Torrent, y es sólido como una pared de cemento. Están en la movida juntos y van a defender lo de Puigdemont. Nos gustará más o nos gustará menos. Ese ofrecimiento de diálogo, la respuesta del Gobierno del Estado español ha sido la amenaza. Lo que hago yo es recoger la voluntad mayoritaria de los grupos de esta Cámara, escucho todos los grupos y en este sentido ya anuncié que el único candidato propuesto era el señor Puigdemont. Bueno, señores, su turno. ¿Quién empieza? Bueno, pues veo que tenían un poquito de... ¿no? Qué listos son los de Ciudadanos. Silencio, pero sí que hay una de las cosas que me preocupa cuando escucho al presidente del Parlamento hablando y diciendo que representa a la mayoría de los grupos. No, creo que ya empieza bastante mal. Tiene que representar a todos los grupos que representan la sociedad catalana, no solamente a los independentistas. Y luego está diciendo también que solamente hay una posibilidad, que sea el señor Puigdemont el que
candidato que pueda ganar esa votación dentro del Parlamento. Bueno, otro error, porque obviamente eso es una cosa que ya estaba, pues obviamente mezclada, hablada y pactada con anterioridad antes de que él fuera elegido como presidente del Parlamento. Por lo tanto, él ha sido de Esquerra Republicana, como está elegido como presidente, y a cambio se le da pues la presidencia al señor Puigdemont. Berbel. A ver, yo voy contracorriente. A mí lo que ha hecho el Consejo de Estado me parece muy lógico. Y te voy a decir por qué. Porque hay un principio del derecho que dice no puede haber castigo sin una ley previa. No hay ninguna legislación, ningún artículo, nada que diga que este señor no puede presentarse allí. Yo lo que veo aquí es que hay mucha desconfianza en torno a la eficacia de la policía. En el momento que este señor pone el pie en territorio español, tiene que estar detenido. Ahora bien, el gobierno está pensando en términos también comunicativos. Imagínate que el tipo... La retransmisión de la detención en la frontera. Eso es. Y esto nos da miedito. Claro. Y entonces vamos a buscar un burladero legal que nos permita eludirlo. No solamente eso. Tú imagínate que Puigdemont se pone una peluca, como hizo Carrillo en su momento. Iban a ir miles con la misma peluca de Puigdemont al mismo acto. Sí. Claro, entonces llega el tipo y llega y bueno, evidentemente, si él empieza a hablar en el Parlamento, lo lógico es que la policía entre, lo detenga y demás. Vamos a ver, es que estamos hablando de dos planos, el plano jurídico y el plano comunicativo, y lo que el gobierno está intentando evitar es que eso se produzca en cualquier caso. Yo creo, desde el punto de vista legal, he hablado con varios jueces y demás, y todos me dicen lo mismo, y dicen, vamos a ver, no está penalizado, tiene el derecho a presentarse, pero si llega a presentarse, si consigue Entonces usted espera que en el Constitucional está... A ver, el Constitucional yo no espero unanimidad. O sea, ya no. En el Constitucional va a haber una división de narices. Claro. Y va a haber una parte muy importante que va a decir que no hay ninguna ley previa que impida eso. Por lo tanto, vamos a ver una división. Pero sí estará de acuerdo conmigo en que lo que dice el Gobierno de que evitar el mal mayor, que sería la investidura, eso es verdad. Y que además lo que hace el Gobierno... Esa media es lo que dice el Consejo de Estado que hace el Gobierno. Una maldad muy mal. El Gobierno lo que dice es, vamos a impugnar una decisión del presidente del Parlamento catalán que convoca a este señor para ser investido. Y eso está hecho, no es una hipótesis, es un hecho cierto, con papel, membrete, Parlamento de Cataluña. A ver, te voy a decir una maldad, ¿vale? Y dejo a mis compañeros a que intervengan. ¿Qué juicio importante está teniendo lugar esta semana aquí en Madrid? Te lo digo. Sí. Juicio Gürtel. Sí. Está habiendo un cambio completo radical de 180 grados en torno al tema Gürtel. Esto viene muy bien también. O sea, centras la historia en Puigdemont, de que si puede... Vamos a ver, no puede entrar en España sin ser detenido. Esto está clarísimo. Si el tipo llega al Parlamento, la policía, los Mossos de Escuadra tienen que detenerlo. Es que esto es de cajón de madera. Esto de que está... Yo ya que las cosas estén clarísimas, don Carlos, tengo cierta experiencia acumulada. No puede marcharse de España porque será detenido, y se marchó. No habrá referéndum. No habrá referéndum. No, un momento. Y lo hubo dos veces. Podía marcharse de España porque era libre. Cuidado. O sea, vamos a ver, en ese momento, justamente 48 horas después es cuando la cosa cambia. Claro. Pero bueno, esto es lo que hay. Por eso decía que voy contracorriente. Es decir, el tipo tiene derecho a presentarse. Estoy contigo. Pero, evidentemente, si se presenta, tiene que ser detenido. Es que no hay otra. Lo que pasa es que... A ver, bueno, el burladero siempre, una y otra vez. Yo estoy aquí con Carlos. No vas contracorriente. Yo comparto esa interpretación totalmente. Y incluso añadiría una cuestión. Imagínate el escenario, que además no soy el único que lo ha planteado. Entra en España, lo detienen, comparece ante el juez y, por las razones que sea, y hemos visto cosas bastante extrañas desde el mes de septiembre de esta parte, lo ponen en libertad. Con comparecencias diarias en el juzgado, con retirada de pasaporte, con todo lo que uno quiera. Pero lo pone, sale andando del juzgado y se va al Parlamento. Y él no está privado de ningún derecho. Mira, claro. En Moncloa brindarían con champán si eso ocurriera. Pero por cierto, para que vea usted el lío en el que nos ha metido la ocurrencia del burladero, ¿qué le dirán ahora a los independentistas cuando retuerzan la opinión de los letrados del Parlamento hasta que salga zumo solo? Es que ahora que han ignorado lo que dice el Consejo de Estado. Sí, es que es más. Eso es una avería, este es uno de los argumentos más duros de los que se emplearon contra Forcadell, por una parte, contra los Jordis y contra el propio Junqueras. Es decir, la construcción del delito doloso se dice, oiga, usted tenía las opiniones de los letrados del Parlamento
y se la saltaron, a sabiendas de que estaban cometiendo una ilegalidad. Claro, eso por no decir que pueden hacer ahora cualquier día un vídeo, lo veremos, con aquel anuncio de Íñigo Méndez de Vigo diciendo el gobierno estará encantado de que participe el señor Puigdemont en las elecciones. Lo recuerdan, ¿verdad? Don Enrique Calvet. Yo tengo muchos temas que plantear hoy a mi contertulio y hacer reflexionar a los televidentes. Por empezar con esto, a mí todo esto se me da una higa. Esto es una tomadura de pelo a la sociedad española, indignante, que pagamos en cualquier medio internacional con falta de respeto. Y llevar lo que es un golpe de Estado, lo primero que hay que decirle a la sociedad española es que el golpe de Estado va a ser el más largo de la historia porque continúa. Y no son capaces de protegernos contra él. No se eso por ahí, 90 días del 155. ¿De qué 155? Estamos hablando. Porque lo que no son tretas jurídicas, son decisiones políticas. Solo voy a decir una, tengo otras preparadas. Se tiene miedo que si no sé qué, los mozos no lo arrestan y tal. ¿Por qué no se ha integrado ya, se ha iniciado el proceso de integración de los mozos en la Policía Nacional? Cuando lo que más ha impresionado en Europa, y me consta, entre la gente que sabe, no entre los... son dos policías de la misma nación enfrentándose físicamente. Esas imágenes también se vieron. Y lo de los monstruos de Estado no se concibe en Europa, es decir, pero ni en Bélgica, que tiene eso. Y ahí siguen. Y todos los días aparece uno chuleándose, diciéndose que va a ir contra los mozos que no son separatistas, etc. Es decir, no se ha tomado ninguna medida política seria. El 155 era para restablecer la democracia y el orden constitucional en Cataluña. Lo único que ha servido es verdad que se han cargado el Diplocat, vamos, todo esto, ayude a ello. Y lo segundo es que en vez de estar los cabecillas, han puesto los segundos a gobernar Cataluña. Todo lo que ocurre ahora en Cataluña, esa educación, etcétera, es responsabilidad del Gobierno de España, que es el que tiene formalmente el Gobierno de Cataluña. Luego iremos a hechos puntuales que acreditan que el 155 ha sido, en su aplicación, un error porque era demasiado tibio lo que se ha pretendido con él y porque no ha solucionado ni elementales asuntos de orden público como los asaltos a las redacciones de medios que no son independentistas, porque claro, eso refleja cómo está la sociedad catalana y cómo no es posible solucionar o sorpasar todo esto con unas elecciones que tuvieron lugar pues hace ya bastante tiempo y que no han resuelto nada. O sea que alguien hizo, como dicen en el fútbol, vista. El portero ha hecho vista, se creía que iba fuera y ha ido dentro. Don Sixto. Yo la verdad es que lamentablemente lamento mucho, de hecho, como la situación que estamos viviendo, ¿no? Porque al final es que no ha habido una lectura clara de lo que ha pasado en las elecciones, ¿no? En las elecciones del 21 de diciembre ha habido un resultado que refleja claramente una sociedad catalana dividida. O sea, cuando se habla del mandato democrático del pueblo catalán y tal, hombre, habría que hacer una lectura correcta de las elecciones, ¿no? Es verdad que han ganado los partidos independentistas, pero también es verdad que se ha reflejado allí, digo, han ganado el conjunto de los partidos independentistas, pero ha ganado un partido constitucionalista. Las elecciones, obviamente tenemos un régimen parlamentario y no pueden constituir un gobierno, pero la realidad es la que es, ¿no? Entonces esa lectura no interesa hacerla. Tenían la oportunidad de oro de efectivamente recuperar las instituciones de una manera ordenada, independientemente de que no compartamos muchas de sus medidas, pero que hubieran estado dentro del cauce de lo que es el sistema democrático y de las leyes. Y en ese sentido yo creo que están cometiendo otra vez ese error. Y aunque no lo parezca, y aunque pueda compartir incluso en algunos aspectos que el 155 no ha sido aplicado en la intensidad que algunos hubiéramos deseado, yo tengo que reconocer que sí tuvo un efecto muy claro, es decir, tuvo un efecto determinante a la hora de aclarar a todo el mundo que hay una cuestión que va a ser imposible. O sea, que lo que no puede ser, y la secesión de Cataluña no puede ser de una manera pacífica y democrática. Claro que eso tampoco se puede ser de una manera pacífica. Podía haber referéndum. Y por tanto, hombre, sí, podríamos llegar a un acuerdo en calificarlo como insuficiente. La decisión de mantener la tensión hasta el último minuto. De una manera. Y son planos distintos, ¿eh? A mí también me gustaría distinguir que hay un plano político que ciertamente se podían gestionar de una determinada manera, y luego está el jurídico, donde aquí sí que es todo mucho más complejo, por razones que los juristas incluso
mi parte de conocimiento que tengo como profesional también de la materia, las interpretaciones también, hombre, son, el derecho también tiene muchas maneras de interpretarse, y lo que para algunos es blanco, para otros no es tan blanco, para otros, en fin, quiero decir que en el terreno jurídico tenemos que andar con muchísimo cuidado todos. Lo que ha pasado con el Consejo de Estado, oye, pues no he hecho más que un informe que además no es vinculante, y en cualquier caso no está diciendo que no se puedan producir, sino que en este momento no se habían producido, y por lo tanto ellos interpretan que como no se ha producido, pues obviamente no correspondería una recusación. Seamos claros y hablemos claros a la gente, porque si no la gente se confunde. Insisto, pero es que 24 horas antes... No es comparable, perdona un segundo, porque es que no sé quién lo ha comparado con lo que pasó el día 6 y día 7 de septiembre en el Parlamento de Cataluña. Pero para nada es comparable. Porque el día 6 y el día 7 en el Parlamento de Cataluña lo que saltaron fueron el propio reglamento de funcionamiento de la Cámara. Es decir, no tiene nada que ver con que tú tengas un órgano consultivo al que puedas hacerle más o menos caso como gobernante, y otra cosa es que tú te cargues absolutamente cualquier control, cualquier reglamento, en fin, una norma, digamos, de funcionamiento, ¿no? Es que me gustaría que quedara claro, no comparemos eso, por favor, porque si no le estamos dando a los independentistas un recurso que lo utilizan, porque ellos tienen la habilidad absoluta de convertirse en víctimas de todo un sistema que quieren derrotar, ¿no? Es evidente. Es decir, claro, si yo comparo lo que es el caso que hace el gobierno de España con lo que se hizo el día 6 y 7 de septiembre, pues hombre, yo os pediría por favor que se sean rigurosos en eso, porque no tienen nada. Estoy muy de acuerdo en ese doble plano de lo judicial, lo jurídico y de lo político. Si yo lo que he hecho en falta es iniciativa política. Vamos, qué distinto sería esto, siendo el mismo 155 y la misma elegancia en cómo lo ha querido aplicar el gobierno, que se ha pasado por ese camino. Pues hubiera sido muy diferente si el señor presidente o la señora vicepresidenta hubieran ido a fajarse a TV3 con la Terribas, el Toni Solé y quien queráis, y les hubiera dicho, a ver, majetes, de presidente en el exilio nada, eso Tarradellas, este está fugado y punto. 2, ayer Roger Torrent, dice, vamos a ver si para la investidura de presidente de la Generalitat me he reunido aquí en Bruselas con el presidente de la Generalitat. No, es que ya no es presidente de la Generalitat. Nadie se lo reprocha, les dejamos todo el terreno de juego. 3, Marta Rovira, el cerebro de Esquerra con el otro en la cárcel, eso es el cerebro de Esquerra. ¿Y qué da de sí esta señora? Ha habido un muerto. ¿Cómo que ha habido un muerto? ¿Dónde está el muerto de Marta Rivera? ¿Quién le ha reprochado a los indepes la mentira tras la mentira y la mentira? Nadie, ¿eh? Entonces, claro, al final resulta que el 155 no ha servido para poner algunas cosas en su sitio, como en su día sirvió pues que el amable socialista Josep Borrell se dejara un par de dioptrías en demostrar que España no roba a nadie, y lo dejaron de usar. Mira tú, qué suerte. De todas maneras, Horcajo, no puedo estar más de acuerdo con usted, porque creo que hay dos planos que no tiene muy claro el gobierno actualmente. Es uno, el plano judicial, que obviamente hay que dejarle a los jueces que trabajen y darle los recursos suficientes para que hagan su propio trabajo. También vamos a pagar las consecuencias de que el Poder Judicial esté politizado. Lo digo porque hemos hablado antes del Constitucional y de qué podría sentencia salir arriba o abajo. Bueno, eso es debido a que los partidos políticos han metido la mano dentro del Constitucional, y obviamente cada partido pues ha tenido a su propio juez, que eso me parece, sinceramente, que estemos hablando todavía de esa situación, me parece lamentable que estemos con un nivel de politización tan alto. Por otro lado, sobre el tema político y qué puede hacer el gobierno. Para empezar, dos planos. Creo que hay uno a nivel internacional, que fue sinceramente patético lo que sucedió. Es decir, lo vimos todos cómo se perdió la batalla de la comunicación a nivel internacional. No, lo sigue siendo. Esta semana fue el primer ministro de Irlanda el que le dijo a Rajoy, haga usted el favor de hablar con el nuevo gobierno de Cataluña, porque un eurodiputado de Esquerra se lo sugirió. Claro. Y oiga, ¿quién marca a estos tíos? Claro, evidentemente. Término futbolístico, es que evidentemente que estamos pagando las consecuencias de hacer el trabajo muy mal estos últimos años, pero en especial estos últimos meses, que no se ha reaccionado. Mira, para todos lo que creíamos que el 155 iba a ser una reacción por parte del gobierno. Decir, hombre, se ha llegado a este punto, ahora vamos a tener que trabajar a nivel comunicativo en Cataluña, en todo el Estado, a nivel nacional y a nivel europeo. No puede ser, y finalizo,
que la única persona que presente una batalla de las ideas a los independentistas sea en Copenhague, en una universidad. Señor Horcajo, no podemos permitir eso. Luego la veremos. Don Enrique, usted quería añadir algo, que nos vamos a publicidad. Sí, yo quería someter una pregunta a mis contertulios y a usted, porque son personas sabias y tal, y a lo mejor yo tengo demasiada maquiavelismo, pero la verdad, yo en este momento dudo que no haya habido una voluntad del gobierno y de los partidos de la oposición, porque hay que recordar que Ciudadanos dijo, sí, 150, después de 3 meses de decir que no, 155 sí, pero con elecciones, que era una catástrofe. Pero yo dudo de que no haya una voluntad real de desactivar y neutralizar el 155 de la Constitución. Porque después de ahora, lo tenemos más complicado porque después de ahora esto ya no hay quien lo aplique bien. Con este precedente. Si me permite una cosa, estamos haciendo mucho hincapié en el 155, pero ha habido desde el primer momento, desde la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, la bomba de neutrones que le llamo yo, que es el 92, que el Tribunal Constitucional en cualquier momento podía haber inhabilitado a la mesa, al gobierno y a todos ellos. Y el Gobierno Constitucional se ha mantenido en silencio y estamos pasando el Tribunal Constitucional. Y ellos tienen la última palabra en cualquier momento. Si estos se pasan, evidentemente, es que estamos hablando del 155, pero el Constitucional de un día para otro puede tomar esa decisión. Por tanto, ¿sí? Puede hacerlo, desde luego que sí, lleva usted razón, pero ¿y el 155 mucho, no queda desactivada esa bola de cara a futuro? Y segunda y última pregunta, si me permite. Es decir, ¿no está demostrando esto también que el corpus legislativo español no es, o sea, las leyes, vamos a ver, no son lo bastante buenas, ni lo bastante inteligentes, ni lo bastante sólidas como para proteger la democracia española? Es decir, a mí, si por ejemplo, que este señor, que el Torrente 4 que está presidiendo después de haber hecho un vídeo que yo he visto donde llama a las armas, insulta, incluso, bueno, el tuit de donde dice fusilar vamos a dejarlo, pero el vídeo sí lo he visto y es él, llama a las armas, es un acto de rebelión absoluto. Después de haber quitado impunemente la bandera en Gerona, que mire usted, si en ese momento se aplica la ley y se le inhabilita, mire usted qué distinto sería todo. Y después de haber hecho esto y después de atreverse a llamar a un prófugo de la justicia a presidir un parlamento regional, es que no hay manera de este señor por lo menos expedientarlo. Entonces, a mí es que ya estoy pensando que las leyes españolas son realmente idiotas. En algunos aspectos. Que sea el país del Quijote no quiere decir que nos tengamos que seguir comportando como si fuéramos todos Quijotes. Nos vamos a una pausita de publicidad en apenas unos minutos. Reprendemos el debate. No, sí. Así que el Consejo de Estado le dijo no al Gobierno en su intento de acotar la vía de elegir a Puigdemont, siendo fugado de la justicia, presidente de la Generalitat. ¿Y qué es el Consejo de Estado? Se preguntarán. ¿Todavía existe eso? Sí, eso existe. Nadie sabe por qué. Porque teniendo un Tribunal Constitucional, pues oye, esto ya, pues, ahorrar, que es lo bueno. Pero bueno, alguien consideró, hombre, pues tampoco está mal tener aquí pues un cementerio de viejos ilustres de la vida judicial y política y social y, en fin, creo que le guardan una silla a Rafa Nadal cuando deje el tenis. También es una coña marinera, en pocas palabras. Presidente del asunto, aquí se equivocó el PP. El PP pensó que si estaba al frente de esto Romay Beccaria, el mentor político de Rajoy, con eso ya estaba garantizado que, bueno, pues iba a ser un consejo, sí, un consejo de Estado, pero ya me entienden, que se le podría llamar y dice, oye, no esperamos de vosotros gran celeridad. Pero por primera vez en su historia el Consejo de Estado filtra una de sus decisiones sin el texto. Y de una manera increíble para los que hacemos periodismo desde hace algunas décadas, hay quien se tira a la piscina sin tener el texto. Y dice que van a decir no al gobierno sin tener el texto. Y mira tú por dónde es la cadena SER y El País. Que sí tienen el texto. Pues a mí me da que Romay Beccaria no va a ser el que le ha pasado el texto de verdad, los que han tomado la decisión de publicar eso, que no me creo que no tengan el texto, ¿vale? Bien, vamos entendiéndonos. Sigo en el escalafón de los que conforman la permanente del Consejo de Estado. Landelino de la Villa, pobre hombre, un señorazo del mundo, sí, hombre, sí, pero ya muy mayor. Tampoco lo veo yo filtrando al país la cosa, Bueno, voy siguiendo. Herrero de Miñón.
Carrero de Miñón, hombre, ha hecho cosas para el PNV, pero no creo, ¿verdad? No creo. Ahora, de ahí para abajo, todos son del PSOE. Algunos son hasta del SUC, ligados al PSC extraordinariamente. Hay uno por ahí que fue catedrático de Derecho del Trabajo, claramente. Pero bueno, ahí está Rodríguez Piñero, que fue elegido por Felipe, presidente del Constitucional. Ah, muy bien, muy bien. Ahí está Manzanares, ahí está María Teresa Fernández de la Vega, que yo me pregunto, vamos a ver, esto es el Consejo de Estado. Profesionalmente, María Teresa Fernández de la Vega, que es verdad, fue vicepresidenta y ministra de Justicia. Bien. Y bicéfala de Belloc en aquel Ministerio de Interior y Justicia, que se me olvidaba. Pero es secretaria judicial. ¿Qué puede aportar en un debate? Fue es, cuando digo es, magistrada que cuarto jamás, turno. Jamás pero usted sabe, tribunal. Pero usted sabe cómo se repartía aquello, mejor que yo. Venga, que me acuerdo yo de Pascual Estiviñ, ¿eh? O sea, lo justo. Yo no, en fin, casi prefiero a Nadal en la permanente que a María Teresa. Pero bueno, en resumen, al Partido Popular le ha faltado visión. La mayoría de la permanente es socialista. Haga la suma. Usted controla esto mucho mejor que yo. Sí. Diga que sí, asienta con la cabeza. Hasta ahora el Consejo de Estado ha respondido... Si yo no digo que alguien puede inferirlo, que esto tenga un criterio político, no lo sé. O que tenga un criterio de vendetta hacia Mariano Rajoy, no lo sé, aunque lo presumo. Aunque lo presumo porque nunca en la vida habían filtrado una votación. Y ha empezado ahora. Nunca en la vida habían estado en contra de lo que les proponía el gobierno. ¿Y han empezado ahora? Qué raro. ¿No os parece todo esto un poco raro? Bueno, oye, a lo que vamos. Lo peor de todo, sinceramente, es que esto del Consejo de Estado pues es como los consejos estos de garantías estatutarias que no sirven para nada, que nos cuestan un pastón y que a la hora de la verdad pues resulta que va muy poco, que... la celeridad. La celeridad también ha sorprendido a tirios y a troyanos, porque nunca en la vida se le había pedido algo por la mañana al Consejo de Estado y estaba en los periódicos a las 8 de la tarde, ¿no? Bueno, ahora, que esto estaba previsto, que se habían evacuado consultas, dicen algunos que sí y otros dicen que no. Yo lo que puedo aportar aquí es que llamé a un contacto en Moncloa con el que no puedo hablar porque le da vergüenza hablar conmigo, y debo ser como el demonio con cuernos, y le dije, no quiero hablar contigo, solo descríbeme cómo es el ambiente. Y la respuesta del mensajito fue, como si hubieran mandado un sobre con Antrax. Imagínense el cuadro, como pollo sin cabeza, poco más o menos. Bueno. Pero una cosa, el pasado miércoles, el presidente de gobierno y Ayllón, que ahora pasa a ser su jefe de gabinete, los dos dijeron claramente que no ha lugar, porque evidentemente lo que estábamos diciendo antes, no hay una ley previa para impedir esto. Y de pronto, 24 horas después, sale el vicepresidente del gobierno y dice, sí, vamos a hacer justamente el contrario, 180 grados de cambio. ¿Qué pasó en las 24 horas que van de lo uno al otro? No, esa es la cuestión. Es decir, si el presidente del gobierno 24 horas antes en una radio dice que esto no es posible legalmente, y él es muy fino en ese sentido como jurista... Sí, y usted advirtiendo eso. ¿No? Y usted advirtiendo eso. ¿No será que a lo mejor alguien tenía los planes de que Esquerra Republicana, debidamente trabajada, iba a estar en contra de esa investidura y en el último día vieron claro que no, que iban a saco y a por Puigdemont, y entonces dijeron, pues no, esto hay que pararlo como sea, ¿no? Y al mismo tiempo mandan a la policía a que vigile las cloacas que rodean al Parlamento y demás. Es decir, el miedo que hay en estos momentos es ver a Puigdemont en el Parlamento. ¿Está bastante claro? Don Ricardo. Quizá yo tengo una mirada, Xavier, un poco más institucional. A ver, el Consejo de Estado es el máximo órgano asesor del gobierno y tiene una auctoritas. O sea, el contenido de sus informes se tiene en cuenta. De hecho, se publican en el Boletín Oficial del Estado los dictámenes del Consejo de Estado. Entonces, creo que al margen de quienes puedan componer la comisión permanente, el propio gobierno reconoce la autoritas del Consejo de Estado cuando le pide un dictamen. Esto es perceptivo, ¿eh? Bien. Si tienes que ir al Constitucional, tienes que pasar por ahí. No hace lo que le dice el Consejo de Estado. Pero si no... No, pero no es que quiera el gobierno aconsejarse. No es vinculante tampoco el informe. Pero no es vinculante precisamente, efectivamente. Pero es Pero cuando la ley... Perdona, Cuando la ley impone que ese dictamen es vinculante,
es porque el dictamen del Consejo de Estado impone. Sí, claro. Es decir, tiene relevancia. Claro que el Gobierno puede apartarse del dictamen del Consejo de Estado. Lo que ocurre es que creo que merecería un razonamiento mayor que el que ha hecho la vicepresidenta cuando ha dicho que discrepan en los tiempos. No es una discrepancia sobre los tiempos, es una discrepancia sobre la naturaleza del acto que no se ha producido. Entonces, luego podemos entrar en la discusión, que creo que ya no es jurídica, sobre si en el fondo no hay una disputa por quién lleva el liderazgo y quién lleva la iniciativa en este proceso que estamos viviendo y que desde hace mucho tiempo, desgraciadamente, corresponde a los nacionalistas. Pero este es otro debate, este ya no es político, jurídico, este es un debate político. Es que es un problema político el que tenemos actualmente. Por esto, pero por esto digo que la lectura jurídica, estoy totalmente de acuerdo con Sixto, las realidades jurídicas de lo que hizo Forcadell y de lo que ha sucedido ahora es completamente distinta. La jurídica, no, pero déjame terminar, Sixto, si estamos de acuerdo. Pero creo que parte de nuestra responsabilidad está en contar la verdad de lo que está sucediendo, aunque esa verdad nos duela. Y a mí me duele profundamente, me duele como jurista. Me duele como ciudadano ver que la iniciativa la ha perdido el Gobierno y la han ganado de nuevo los nacionalistas, como estaba sucediendo en el mes de septiembre. Bueno, y creo... bien, pero eso yo te lo puedo aceptar. Déjame que termine el argumento, Sixto. Entonces, creo que detrás de esta discusión jurídica sobre el Consejo de Estado hay otra que es la que me parece verdaderamente importante. Aquí se ha tratado de utilizar el dictamen del Consejo de Estado como un respaldo jurídico que diera una autoridad a la decisión del Gobierno, como si aquello fuera a ser, mire usted, teníamos el respaldo del Consejo de Estado y por lo tanto impugnamos aplicando el artículo 161.2 de la Constitución, que permite al Gobierno impugnar las resoluciones y decisiones de los órganos de las comunidades autónomas. Y les ha salido mal. Entonces, ¿que se pueden apartar? Sí, yo no discuto la legalidad de la decisión. Lo que digo es que han intentado mostrar una realidad política que no existe, que es que tienen la iniciativa. No, no la tienen. La tienen los nacionalistas. Mi crítica a tu comentario era en esa relación que parecías mostrar entre lo que ha pasado, digamos, con la decisión del Gobierno respecto al dictamen del Consejo de Estado, con lo que pasó en el Parlamento de Cataluña, tanto el día 6 como el día 7 de septiembre, ¿no? Es lo que van a decir los nacionalistas. Yo lo que te pedía era, no hagamos esa comparación porque no tiene nada que ver. No, pero si no lo hago yo, y eso, lo hacen los nacionalistas. Perdona, que verás que me vas a... Y eso no tiene, digamos, no es incompatible con estar de acuerdo en que efectivamente la iniciativa ahora mismo la vuelve a tener otra vez. Estamos, digamos, en una situación de la misma manera. Pero es una decisión, evidentemente, que la tiene quien tiene la responsabilidad de cambiar esa decisión, que son ellos, precisamente. Es decir, después de las elecciones del 21 de diciembre, tanto Esquerra Republicana como el PDeCAT, dos partidos que tienen digamos, la responsabilidad, en tanto que son mayoritarios en el Parlamento de Cataluña, de conformar un gobierno, digamos, que tenga los apoyos suficientes como para realizarlo, tenían que tener la responsabilidad de hacerlo con personas que no tengan ningún problema para poder funcionar adecuadamente y tener un gobierno que funcione, que empiece a trabajar por los problemas de los catalanes, ¿no? Es decir, no es incompatible, digamos, el hecho de decir, oye, no me compares una cosa con la otra, que no tiene nada que ver, con que efectivamente podemos estar de acuerdo que la iniciativa política del Gobierno de España, pues a lo mejor, yo también compartiría, debería haber sido otra. Probablemente sí. Pero mira, Sixto, esta es la reacción a poco que se supo lo del Consejo de Estado de Puigdemont, el prófugo de la justicia española. Ahí lo pueden leer en su cuenta de tuit. Dice la vicepresidenta Soraya y su dirección en este sistema debe dimitir inmediatamente por el fraude de ley, le llama el mentecato, que pretendía orquestar. Claro, por eso... Bueno, sí, pero pero esto es un oxígeno que no tendrían por qué haberle ofrecido a los nacionalistas. Por ejemplo, un discurso, no sé si decir más elaborado, por lo menos dando la cara. Más elaborado tampoco, porque no se puede pedir peras al olmo. Junts per Catalunya. Escuchen la valoración de cómo tanto unos como Esquerra, que están en lo mismo, creen que esto es un golpe de Estado. Es una cosa delirante porque se les consiente que sea delirante. Vamos a ver. Estem davant d'un nou despropòsit democràtic. Estem davant d'un nou acte de covardia perquè no accepten el resultat electoral del 21 de desembre. És, per dir-ho de manera suau, un cop d'estat. Hicieron un golpe de Estado con el 155 y nos impusieron unas elecciones con sus condiciones, pero aún así las volvimos a ganar
una vez más. Han perdido el norte, los escrúpulos y también la vergüenza. Bueno, pues cuando este gobierno a nosotros los contribuyentes nos ha ido diciendo todo está previsto, no va a pasar, estén tranquilos que yo soy abogada del Estado, tengo absolutamente la panoplia perfectamente dirigida, las ojivas están recién limpiadas para que no haya ni una brizna de polvo que ensucie el recto recorrido del misil que les vamos a mandar y quedarán fulminados, tururú, tururú, tururú. Improvisación, cambios de planes, cosas absurdas del terreno del reino de la majarancia, porque hay que estar bien majara para hacer algunas de las cosas que se han venido haciendo en esos 90 días de aplicación del 155. No solo con TV3, que es lo menos grave, con dar dinero a los medios de comunicación patrocinados que tocan como el conejito Duracell el tambor independentista. ¿Para qué? ¿Cómo España, con un ministro a la cabeza de la consejería, libera el grifo que les va de aguas arriba, les caen 7 millones? ¿Para qué? ¿Y quién cree que así va a cambiar algo? En la mente de unos... Decía Maquiavelo que hay dos formas de combatir, por la fuerza o por las leyes. Lo que estamos viviendo en estos momentos es ni más ni menos que lo que ya se definió hace bastantes años, la guerra jurídica, se llama lawfare. Entonces, lawfare. Exactamente. Es decir, por una parte tenemos a los independentistas jugando ante los tribunales, con los diferentes recovecos y demás, pero lo importante no es lo que sucede en los tribunales, lo importante es lo que sucede en los medios y cómo ellos venden eso a su parroquia. Entonces, en este caso, la verdad es la propaganda, le llamamos la posverdad. Entonces, la mentira, cuando, por ejemplo, aparecen con el lacito y demás y dicen, no, es claro, es que son presos políticos, vamos a ver. La vicepresidenta del Gobierno lo ha dicho muy claro, sedición, malversación de fondos públicos, prevaricación, o sea, 5 delitos que son de película y que por los cuales pueden estar perfectamente de 2 a 4 años en la cárcel preventiva. Fíjate si es fastidiosa la cosa. Pero yo creo que el Gobierno no tiene conciencia de que tienen que también luchar mediáticamente con todo esto. Porque, evidentemente, el resto de los españoles se sienten desamparados. Si este gobierno resulta que es inerte, no responde rápidamente y cuando lo hace resulta que ocurre estas meteduras de pata, que le das oxígeno al enemigo, pues evidentemente dicen en qué manos estamos. Claro, pero cuando usted tiene un vecino que coge un embudo y pasea por la casa tocando el embudo y diciendo soy Napoleón, como usted le llame Sire, no le va a arreglar, no le va a curar, no le va a mejorar, no le va a sacar de su... mentira, si es que de verdad creemos que ellos creen sus propias mentiras. Yo en algunos casos pienso que sí. Yo creo que sí. Muchas mentiras. Don Enrique. Primero señalar que estoy por una vez de acuerdo con una frase de la MOPA, ¿no? del ciudadano Puigdemont, y es que desde luego que doña Soraya tenía que haber dimitido desde hace ya muchísimos meses, por un acto ya casi de higiene, ¿no? O sea, es que no se puede hacer peor y ha pasado de patética a ser ya hasta cruel con la dignidad de los españoles. Pero bueno, eso es el único aspecto. No solo mediáticamente. ¿Alguien me puede explicar? Porque estaría bien, porque yo no lo puedo explicar ahí fuera. ¿Alguien me puede explicar por qué el PDeCAT y el Esquerra y tal no han sido ilegalizados o están en trámite de... Yo te lo explico. Cuando se ha puesto, por lo que tienen en su programa, se ha puesto gente en la cárcel preventiva. No es posible. Y otra cosa, así me contestas a todo. Hoy no es posible, pero puede ser todo. Lo de lacito amarillo... por cierto, hablando del lacito amarillo, permíteme un segundo. ¿Habéis visto que la imagen no llevaba el lacito amarillo, señor Torrent? Lo del lacito amarillo es un insulto y una instigación al odio clarísima a todas las personas que lucharon para que en este país no hubiera presos políticos. Y lo han dicho presos políticos antiguos, como el señor Cardiel. Es un insulto. Pues ahí sigue, en el Ayuntamiento de Barcelona hay un rótulo enorme que dice libertad presos políticos. Pero no solo eso, sino que además en el Parlamento de la región se pone un gran lazo amarillo, que es una invitación al odio, y nadie insta al fiscal a ir contra eso. No es solo mediático. Es que tienen que hacer cosas. A ver, ¿por qué no se hace eso? ¿Por qué no se inicia la ilegalización?
Ya veremos después lo que dirán los jueces, pero de entrada, hombre, en Francia eso, y lo del lacito amarillo te lleva a la cárcel en 24 horas, hombre. Porque tienen leyes que lo prohíben, nosotros no. Claro, bueno, entonces están conmigo en la anterior. No tenemos las leyes adecuadas para defender una democracia. Pero aquí hay dos cosas. Una, la ley de partidos políticos exige un requisito que tiene relativo a la violencia, que en la mayor parte de los casos no se da. Es decir, la ley de otra cosa es que nos podamos plantear si no será necesario reformar la ley de partidos políticos. Hace mucho tiempo, estoy de acuerdo. Pero, claro. Segundo, y tiene que ver con esto que mencionábamos antes, es muy peligroso utilizar el derecho para la política cuando dependes de la opinión de otro. Y la política para el derecho. Totalmente. Pero quiero decir, en este caso es que ha sido el derecho para la política. Cuando dependes de la opinión de otro, sea un juez, sea un tribunal, o sea en este caso el Consejo de Estado. Porque una vez tú presentas el escrito y pones en marcha la maquinaria, a todo el mundo le puede parecer evidentísimo que tienes razón y llega uno que dice, pues no. Y a veces, como ha sucedido en esta ocasión con el Consejo de Estado, por una razón que puede ser hasta interpretable, si estamos de acuerdo, totalmente, pero te han desautorizado. Entonces, donde veo yo el problema está en que esa especie de utilización, ha estado muy bien traído lo del lawfare, lo del uso político del derecho, esa especie de utilización de los procedimientos o de los cauces jurídicos para fines que no son jurídicos, aunque tengan una componente jurídica, es muy peligroso. De ahí que el problema de la ilegalización de los partidos políticos radique en que aquí no basta que tú salgas de una rueda de prensa y digas voy a ilegalizar una formación política. Tienes que acreditar que concurren los requisitos. Bueno, yo le voy a hacer una objeción a su planteamiento. Aquí hemos visto cómo una muchedumbre conducida por Oriol Junqueras, vicepresidente de la Generalitat de Cataluña, con megáfono y los dos tipos, el de la ANC y el de Òmnium, incitaba al odio contra la Guardia Civil de España y les destrozaba 3 vehículos y les tenía bloqueados contra su voluntad. Eso se llama detención ilegal en un edificio público del Estado. O sea, yo creo que esto se podría llamar perfectamente violencia, ¿no? Exactamente. Muchas gracias. O sea que a lo mejor, digo yo, ¿y qué hizo el fiscal general del Estado? Nada, puñetera, nada. O sea, vamos a ver, le pregunto a usted, don Ricardo, y lo hago con toda la mala uva de la que soy capaz. ¿Qué pasaría ahora si no hubiéramos tenido a Vox? Pues que a este gobierno no le habrían abierto ninguna causa penal contra los golpistas. Pero Vox, Miguel Durán. No me está contando. Y bueno, Vox, un pequeño partido, tal, y un abogado que un día se cabrea, ¿vale? Oye, pues que por instancia del Estado, los golpistas no tendrían causa abierta, estaríamos en una especie de idilio. Pasa, hombre, pues toma la patata caliente, ala, ya te lo harás, que solemos decir en Cataluña. Hombre, ¿es así o no? Xavi, sí, estamos de acuerdo. Bien. Pero lo que quiero decir es que cuando dependes de un procedimiento, hay un margen de incertidumbre. Mira, leo la ley de partidos políticos, artículo 10. Artículo 10. La disolución judicial de un partido político será acordada por el órgano jurisdiccional cuando incurra en supuestos como la asociación ilícita. ¿Vale? 1. Cuando vulnere de forma continuada, reiterada y grave la exigencia de una estructura interna y un funcionamiento democrático. Cuando de forma reiterada y grave su actividad vulnere los principios democráticos o persiga deteriorar o destruir el régimen de libertades o imposibilitar o eliminar el sistema democrático. A mí ya me sobra con lo que ha dicho. Para iniciar. Sí, a mí también, pero lo que quiero decir es que esto lo tienes que probar. Y lo tienes que acreditar en un proceso donde, primero, el partido se va a poder defender. Segundo, donde tienes un poder judicial que, aquí podríamos entrar en otro debate, y Carlos tiene muchísimo que añadir, que es independiente. No sonrías. Pero esto que usted dice es ciencia ficción. No lo ha abierto nadie. ¿Es legítimo una aspiración política como sea la secesión de Cataluña? Por esto digo... Hay un problema también. Por esto digo... Si la aspiración es legítima, pero si la práctica es violenta, entonces deja de serlo. Que no, Xavi, pero si estamos de acuerdo, Sixto, dependes de decisiones que como gobierno no controlas. Entonces, tratar de utilizar y de fingir un liderazgo que de hecho no tienes, porque no depende de ti depende iniciar el procedimiento, pero no depende cómo vaya a terminar. Y no solamente con un órgano jurisdiccional, con un órgano asesor, como te pasa en este caso, pleitos tengas y los ganes, claro que sí, como te pasa en este caso con el Consejo de Estado. ¿Dónde veo yo que sí hay una alternativa? Y creo que hay una alternativa de verdad. ¿Vale?
en lo que resuelva el Constitucional. El Constitucional sí va a poder decidir si la acción ha sido o no ha sido, si la impugnación, mejor dicho, ha sido o no ha sido precipitada. Lo cual no quiere decir que vaya a resolver que es conforme a derecho. Puede suspender la decisión del Parlamento y en menos de 5 meses resolver que alza la suspensión y que continúe. Por cierto. Pero ahí el problema es... No estoy de acuerdo porque el problema es político. Es decir, claro que puede salir que al final no lo ilegalicen por lo que sea, porque aquí se ha visto de todo. Pero, como acaba de decir eso, pero tú tomas la iniciativa política de ya ponerlo en tela de juicio y sí que lideras el movimiento político. Es decir, yo creo que esto es ilegal. Lo lanzo. Bueno, ya estás minando al enemigo y atrayendo una cierta confianza alrededor de ti. Si después resulta que no es ilegal, lo primero que vas a decir, bueno, pues hay que cambiar la ley inmediatamente, porque eso es ilegal en cualquier democracia del mundo. Pero claro, claro que todo tiene consecuencias políticas y tú puedes tomar la iniciativa aunque tenga riesgos de procedimiento. Déjame que no quieren hacerlo. Tú no puedes tomar una iniciativa pero como gobierno a sabiendas de que puedes tener de que vas a perder. ¿Pero por qué vas a saber? Pues mira lo que ha hecho con el gobierno. Por esa interpretación que tú estás haciendo en un sentido, el gobierno la puede hacer en otro. Yo por ejemplo, personalmente, yo no iniciaría ese tipo de procedimiento. Personalmente lo entiendo así. Mira el caso, tenemos un caso histórico. La ilegalización, pretendida, el procedimiento para la ilegalización, que recordaréis de Bildu. El procedimiento de Bildu y de Sortu. Estoy seguro de que lo recordáis. Sí, pero fue un procedimiento... Sí, pero quiero decir, terminaron con un resultado que dio a las políticas, a la victimización y a la propaganda. Nos han querido legalizar y finalmente hemos vencido y el gobierno estaba equivocado. La ley de partidos políticos tuvo su efectividad. No la niego. Sin duda. No la niego, al revés. Lo que quiero decir es que tienes que ser consciente del potencial de las normas, pero también de la limitación de las normas. Y de que no va a depender de una decisión política, por muy buenos abogados que tengas. La ley de partidos políticos fue suficientemente apoyada, bueno, brutalmente apoyada. Obviamente que eso permite también tomar decisiones importantes, porque a veces no somos conscientes de que efectivamente el gobierno está en minoría. Sí. Claro, evidentemente, tomar decisiones de determinadas características, como plantea Calvet, pues son muy complicadas y muy complejas, porque estamos hablando en el ámbito político, ¿de acuerdo? Bueno, pero... El ámbito político tiene ese aspecto de comunicación importante. Bueno, pero es que no es... Está ausente el gobierno. La guerra de la propaganda en la que estamos viviendo en Cataluña, que eso me gustaría que fuerais todos conscientes un poco, que aquí está muy bien, parece que se ven las cosas de una determinada manera. Yo vengo mucho a Madrid ahora y me estoy dando cuenta de que, claro, vosotros no respiráis y no leéis, no estáis en la calle con lo que pasa en Cataluña, sinceramente. Si tenemos un problema de propaganda importantísimo, una guerra de propaganda brutal allá, que todo lo que vemos aquí de una determinada manera, allí se vive de otra distinta. Hay una cosa curiosa en torno a esto. Mira, un ejemplo. Déjame que te explique. Tenemos la suerte de que, por ejemplo, el juez, el magistrado instructor del Tribunal Supremo vive en Cataluña. Cuando él hace el auto que impide que Forn, Sánchez y Junqueras vayan a tomar posesión, lo hace pensando justamente lo que está diciendo Sixto. ¿Cómo voy a dejar que 3 tipos aparezcan, como hizo en su momento Garzón con Joldi, me parece que fue, que vayan a tomar posesión y demás? O sea, la que pueden montar en la calle, la que se puede montar ese día, el descontrol, lo dice el auto, y sobre todo es que se va a ver hasta en Australia. Por eso decía que hay dos ámbitos absolutamente distintos. En la parte política no olvidemos que estamos en la guerra de la propaganda, la que tienen ganada ellos hasta ahora. Sí. Hasta ahora. Por eso, lleva muchos años. Lleva muchísimos años. Por eso, perdonad que lo haga así, pero por eso la manifestación del 8 de octubre y la manifestación del 29 de octubre fueron importantísimas precisamente para romper esa dinámica de absoluto apropiación de lo que era una guerra. Pues se está desaprovechando. Por culpa de 155 no ha aplicado. Sí, no. Yo quiero decir lo siguiente, me parece muy importante. Estamos hablando de leyes, estamos hablando de muchísimas situaciones, pero lo que más me preocupa es que lo que está haciendo el gobierno es que se pone detrás de las leyes en vez de estar por delante, y eso es lo que estamos discutiendo. Lo que no podemos hacer es siempre escudarnos y ponernos detrás de las leyes y que las leyes hagan todo por nosotros sin tener absolutamente que hacer nada. Es un error, lo estamos hablando ahora, que la posibilidad de ir a una guerra legal lo único que le hace a uno es que lo puede llegar a perder todo. Lo puede llegar a perder todo. En cambio, o a ganar. No, pero puede. No, ya, pero puede.
O sea, y cuando te puede pasar, y eso hay que tenerlo claro. ¿Por qué no lidero? ¿Por qué tenemos tanto miedo a dirimir las cosas en los tribunales? No, al revés, al revés. Al contrario, pues pero es esencial, eso lo podremos hacer siempre y cuando nosotros lideremos desde un gobierno. Lo que no podemos hacer es pensarnos que si nos ponemos detrás de las leyes, los demás son los que toman la iniciativa, yo estoy a rebufo de lo que haga los independentistas, pues siempre voy a llegar tarde. No es por nada, pero las palabras de la señora Soraya Sáenz de Santamaría cuando está hablando sobre rebelión, sobre sedición y malversación, señora Soraya, llega usted tardísimo a la situación que tenemos en Cataluña. Es que hoy le está diciendo el señor Puigdemont que hay un fraude de ley. Pero ¿cómo puede decir esto este señor? Y que ha dado un golpe, porque le has intentado impedir la investidura. Claro, es que es de coña. Y eso se está aceptando. Pero eso se está... Claro, pero la estrategia... Pero si a ver, pero un segundo, señor Cajo. Pero me parece, está diciendo burradas. Pues entonces nos está dando la razón. Es decir, nosotros lo tenemos más fácil. Los que tienen la razón tienen más fácil a la hora de poder decir y dar la batalla de las ideas cuando una persona está diciendo burradas. El gobierno de los abogados del Estado ha creído y cree, yo creo que todavía ahora, que esto se gana con la ley. Y esto con la ley solo no se gana, pero ni de coña. Exacto. Ese es el matiz. Por cierto, vamos a escuchar al ilustre rebelde de la justicia española, Puigdemont, como dice pues lo que le da la gana, que volverá pero con un salvoconducto, que le firmen un papel. Ahora dice que quiere ir a esta reunión del Constitucional de mañana a la 1 de la mañana a defender que él tiene derecho tal, pero que necesita, sisplau, necesita un papelito que sisplau le deje ir y volver sin que le detenga nadie. Hombre. Escuchamos a Puigdemont. ¿Qué mejor signo sería para la restauración democrática que yo pudiera volver sin ningún riesgo a hacer frente al debate parlamentario, que es el que quieren los ciudadanos? Incluso nuestra exigencia a los demás, y especialmente al Estado español, que es quien ha creado esta situación de anormalidad democrática, es que retiren todos los elementos que impiden la normal celebración del Pleno tal como sería el deseo de todos, del presidente del Parlamento, de mí mismo y de los grupos parlamentarios que me proponen. Y hasta el último momento vamos a intentar que esto sea posible. Bueno, o sea que el disparate continúa, él se sigue paseando por Bruselas, tenemos imágenes, enseñándonos algunas imágenes para que veáis todos cómo ha sido estos 90 días de tregua, porque yo esperaba que después del resultado de las elecciones, no sé, pasara algo que disuadiera definitivamente a Puigdemont en favor de lo que acabará probablemente pasando, del Sartadi o de cualquier otra persona de su entorno que esté limpia en los juzgados de líos en los que pueda haberse visto inhabilitada o inhabilitado o que pueda haberse condenado algún día. Ya veremos en qué queda esto. Ellos siguen en la inopia y la inopia para ellos es esto: conseguiremos que nos... Una amnistía, entienden la amnistía previa a la condena, ¿eh? No, ojo, es una cosa... No amnistías, es una cosa bueno, oiga, sí, dígaselo. Eso está bien. Dígaselo usted. Yo ya lo intento y no lo consigo. De todas formas, tú fíjate si están nuestros compatriotas catalanes abducidos. Hace unas semanas estuve en el circuito de televisión española, en un debate y demás, y me encontré con un señor que es el dueño de una conjunto de gasolineras de estos independentistas. Y en un momento dado... claro, me fastidia mucho que nos llamaran fascistas. Se llamará Petrolcat. Fascista, no me acuerdo cómo se llamaba. Fascista y cosas de estas. Y digo, vamos a ver una cosa. Y decía que esto es una dictadura. Repite una vez y otra vez que esto es una dictadura. Digo, mira, señor, hay una prueba de algodón que demuestra que esto no es una dictadura. Y es el hecho de que usted y yo estemos aquí discutiendo sobre esto. La libertad de expresión, libertad de opinión. Si esto fuera una dictadura, yo viví en una dictadura, siendo joven, pero viví en una dictadura, usted y yo no estaríamos aquí discutiendo de esto. Esto estaría completamente cerrado. Por lo tanto, lo que usted está vendiendo y está contando no es verdad. Pues mire, que fue una forma fácil de decir que una cosa le puedo asegurar, porque yo he vivido en lo que va a ser una dictadura. Si la República Catalana alza el vuelo,
tampoco podremos discutir usted y yo allí nada de todo esto. Y de hecho, ahora mismo porque en Cataluña se discute en la ley de configuración de la nueva realidad que está aprobada por ese Parlamento golpista, se dice claramente, los funcionarios, usted que lo es, tome nota, los funcionarios tendrán dos opciones: marcharse al Estado español o explícitamente jurar la adhesión a los principios del movimiento. Ahora a ver a qué os suena. Puigdemont y Junqueras. A ver a qué os suena eso. Hace falta esperar. Ahora mismo, si esto ahora mismo hay una opresión totalitaria real, no cruenta, vamos, a través de TV3, a través del clientelismo. A ver, si tú quieres abrir una farmacia ahora en Cataluña, ¿a quién le tienes que dorar la píldora? Bueno, no te pagan. Da igual porque no te pagan. Muy bien. Vamos, por favor. Este movimiento que se pinta como muy democrático, muy pacífico, sobre todo. De las sonrisas. Recuerdo que hay un reportaje por ahí de un mozo de escuadra que decía que dónde está la resistencia, el límite de la resistencia pacífica, dónde llega, ¿no? Cuando al final tienen que intervenir los antidisturbios. Estaban hablando de ese tipo de situaciones. Recuerdo que era en la época del 11M también, ¿no? Que los Mossos entonces sí que tuvieron una actividad muy profesional, ¿no? Que en otros momentos no la tienen. Quiero decir que claro, nos hemos tragado todos. Porque es verdad que el lenguaje de la propaganda y la demagogia allí lo bordan. O sea, lo bordan. Bueno, pero porque los otros no juegan. Pero juegan solos. Oiga. Pero eso da que haya más de 2 millones de personas que le sigan votando a pesar de saber que es un proyecto absolutamente llamado al fracaso. Sí, que tiene usted razón. Pero a mí también es muy fácil ganar al baloncesto cuando los otros 5 se sientan en el suelo. Y aquí los que estamos sentados en el suelo somos los españoles. Y los otros meten canastas de 3, de 2, de 5, da igual, porque juegan solos. Por ejemplo, mire, hay un medio digital en Cataluña que se atrevió hace unos meses a publicar la identidad de los policías y guardias civiles que habían sido llevados por orden de sus mandos a Cataluña para poner orden el 1 de octubre. Esto es intolerable. Afecta al derecho a la intimidad de esas personas, que eran 6.000. Bueno, y el Ministerio del Interior, que fiscal general del Estado cogió y cerró ese medio de comunicación. Porque es que si hubiera sido al revés, el CAC cerraba medios de comunicación, ¿eh? Bueno, aquí no han hecho nada. Y encima el ministro Zoido ha tenido a bien esta semana regalarnos con una declaración que, en fin, que es para quedarse turulato. Dice, ni en el maletero del coche, ni en un helicóptero, ni en un barco vamos a tener especial celo en que no se nos cuele el señor Puigdemont. Y yo por fin entiendo cómo los que vigilan el Ministerio del Interior le han puesto un mote, le han puesto de mote el costalero. En fin, vamos a hacer una pausa publicitaria, a la vuelta escuchamos a Zoido. Bueno, lo prometido es deuda. Declaraciones de Zoido, el costalero. Porque una persona que está teniendo esta conducta no se sabe qué es lo que puede hacer y estamos viendo todas las posibilidades que tiene para, analizándolas todas, evitar que lo pueda hacer. ¿Y si se cuela en el maletero del coche, aparece en el Parlamento y la detención se tiene que producir en esa cámara? Nosotros vamos a procurar que no pueda entrar ni en el maletero del coche. Claro, y además mueven a 100 agentes de la Guardia Civil para proteger las fronteras de Gerona. Pero ¿qué disparate es este? Si esto es muy fácil. Cierras el Parlamento y cuando se acerque el tal Puigdemont, pues así lo detiene. Que no nos atrevemos a que eso sea filmado por 40 cadenas de televisión. Se van a inspirar en V de Vendetta, que estos son muy cinematográficos, que se ponen todos la careta, y a ver si encuentras a Puigdemont. La clave está en impedir que Puigdemont llegue al Parlamento el próximo martes. Pero yo pregunto una cosa, ¿y si llega al Parlamento? No, pero si no le hace falta ir al Parlamento, si ya tiene a los de dentro. A ver, la cuestión está, insisto, en que si llega al Parlamento
hay una cámara o algo que recoja eso. Bueno, pues si no hay nada, pues no ha ocurrido, evidentemente. Pero es igual. Ya. Mira, en el... No sé, tenemos exministros y gente en la cárcel y que pasa por la cárcel. Es la articulación de eso. Escucha, pues, que no necesita ir al Parlamento para nada. Si lo mismo va a obtener desde Bruselas que yendo. Don Sixto, no necesita ir para nada. Va a sacar lo mismo yendo que no yendo. Bueno, en un sitio perderá además la libertad. Pero políticamente hablando va a sacar una investidura que va a ser reprochada ante el Tribunal Constitucional y supongo que 10 o 15 días después el Constitucional dirá que no es legal. Y volveremos a la casilla 1 y volveremos a buscar a alguien que sea conciliable con el propósito de que... Ahora, ¿qué debe estar pensando Junqueras en la cárcel? Pues mira, ni habla. Porque al principio hacía homilías cada domingo. José Junqueras lanzaba la homilía, pero es que ahora está mudo. Me imagino que debe estar bastante contrariado con lo que está viendo. En el auto en el que se resolvía y se desestimaba la pretensión de Junqueras de ir al Parlamento, uno de los últimos párrafos lo dedicaba a hacer una reflexión sobre esto que estáis planteando de qué pasa si van por la vía de hecho. Pasa si ahí se te presentan con caretas o con lo que sea. Y entonces él decía, una cosa que hay que tener en cuenta son los riesgos de la conducción. La conducción es cuando llevas al preso, en preventiva o como esté, cuando lo llevas desde donde se encuentra a donde tiene que ir. Claro, esto uno puede decir, ay, ¿qué va a pasar? O sea, va custodiado por la Guardia Civil, va en un furgón. No, claro, si esta es la cuestión, que ya hemos visto lo que puede pasar. Claro, que ya hemos visto lo que puede pasar. Y este es uno de los argumentos que el magistrado tiene en cuenta a la hora de resolver y de desestimar, luego aparte del fondo jurídico. ¿Quiere que le cuente lo que pasa en las conducciones? Se lo voy a contar, hombre, me ha provocado. Ahora me ha provocado. La conducción de Junqueras Extremera a la sala del Supremo. 3 coches, 3 turismos, a toda velocidad. Extremera, Supremo, 25 minutos. Vale. Ahora le cuento la conducción de cualquier preso normal que está en Extremera y tiene que ir al Supremo. No, al Supremo no van a la audiencia, que está al frente. Pues sale 3 días antes, pasa por Zaragoza, a lo mejor, quién sabe, por el Dueso, que estaba en Salamanca, y algún día en un furgón que va, boom, van dándose golpes, tal, algún día va y llega a la Audiencia Nacional. Esa es la realidad. Sí, pero el problema la es el diferente mismo. Actitud para con los señores que están en preventiva, están solo en preventiva, pero yo comparo 2 en preventiva, ¿eh? Sí, Uno normal y otro 5 stars. Claro, hombre, es que encima oigo que es que fíjate la ropita que lleva Junqueras, pobre Junqueras. No, Junqueras se pone esa ropa que está a su disposición en la cárcel gratuitamente si quiere. También puede llevar la suya propia o hacer que le lleven. Sí. Vamos a ver, que hay mucha patraña. El ánimo y de los cuatro está bastante bajo, ¿eh? Eso se... si a mi fuente me lo han contado, está bastante bajo. Esto lo comprendo. No es menor la historia, ¿no? Joaquín Forra ha renunciado precisamente a ser diputado para ver si eso consigue salir, porque debe estar en una situación ya, en fin... es que es dura, la cárcel es dura, no lo olvidemos. ¿No les da la impresión de que todo esto es fijarnos en anécdotas? De todo esto, la gente sufre mucho, y particularmente ahí, porque a mí al final de la historia no me han movido. Puedo tener mis ideas patrióticas y gustarme. Además, yo tengo 2 nacionalidades y además soy proeuropeo, etcétera. No me mueven la bandera y tal y cual. Pero yo conozco gente, y Sixto más que yo, que en Cataluña ha enfermado por culpa de esto. Que me está pidiendo, por favor, dónde le encuentro, y que va a ir ahora a invalidez absoluta por problema psíquico, sencillamente por defender que sus hijos tengan el 25% de catalán. Sencillamente por ver que no tiene carrera en ninguno de los catalanes porque no es adepto a la causa, por lo tanto es una fascista y tal. Que ya no se habla con el vecino y todo. Eso hace sufrir. Económicamente, no digamos. A ellos también y tal. Entonces, yo creo que hay una banalización de un mal absoluto que es terrible y que es lo peor que le puede pedir una sociedad, porque, como dijo Manuel Valls, entonces ya no sabemos ni lo que somos. Yo estoy de acuerdo contigo. Y ahí es donde falta la política. Claro, efectivamente. Tú lo has planteado muy bien. Claro que hay gente que está sufriendo mucho. Uy, pero más de 2 millones. Muchísimo, los otros 2,5.
Bien, bueno, señores, en estos 3 meses de aplicación del 155, pues lo que escriben los señores magistrados, la ignorancia de lo que es la ley y dando por hecho que ellos son los que tienen la total autoridad y en la visión del asunto también, no es menos cierto que nos han hecho perder alguna pluma. Alguna pluma nos cuesta la decisión de la juez Lamelas, contraria a la del juez del Supremo, que dice tranquilos, que estáis en el Supremo, una imprudencia, y que luego resulta pues que levanta la euroorden, nos lo explica, conseguimos entenderlo haciendo un enorme esfuerzo, también hay que decirlo. Muy clarito, escribe muy clarito Llarena. Sí. Y después resulta que Pucci levanta el vuelo. Oye, lo sabían todos los periodistas, estaban en el aeropuerto de Copenhague a las 6 de la mañana, pero aquí no se empezó a trabajar en serio. Dice Zoido que por la noche ya estaban los informes en Fiscalía. Bueno, no se empezó a trabajar en serio hasta ese lunes a partir de las 9:30 de la mañana. Cafelito y a discutir a ver qué hacemos. En la discusión del a ver qué hacemos, la Fiscalía al final dijo a por él. Hay que ir a por él. Oiga, este es un tío que está fugado, hay que ir a por él. Pero mira tú por dónde el magistrado no estuvo de acuerdo. ¿Qué escribió el magistrado? Lo digo con todo respeto, porque ya sé que don Carlos va a decir que ha sido brillante, genial, aunque un tanto incomprendido. La jactancia del investigado de ir a desplazarse a un concreto lugar, escribe el magistrado instructor, no tiene otra finalidad que buscar la detención para subvertir la finalidad de un instrumento procesal. Eso de que escribe claro, luego me lo cuenta. Que está previsto para garantizar la observancia del ordenamiento jurídico, convirtiéndolo en un mecanismo que le posibilite burlar el orden legal que rige la actividad parlamentaria. Cambio de párrafo. Frente a la imposibilidad legal de optar a una investidura sin comparecer en el Parlamento, la provocación de una detención en el extranjero busca que el investigado pueda pertrecharse de una justificación de que su ausencia no responde a su libre decisión como prófugo de la justicia, sino que es la consecuencia de una situación que le viene impuesta. Sigo párrafo distinto y último que voy a leer. Denegar la orden de detención internacional de don Carles Puigdemont y Casamajó, que se peticiona posponiéndola en su caso a un momento en el que el orden constitucional y el normal funcionamiento parlamentario no puedan resultar afectados por su emisión, además de que el desarrollo de la investigación permita que el Estado requerido pueda efectuar una completa evaluación de los hechos que sustenten la petición de colaboración, esto es la extradición, añado yo. Bueno. Señores, ahora les toca a ustedes. ¿Qué les pareció esto? No hace falta. Pues se lee muy bien, Se ve muy claro. Vamos a ver, tú no has leído texto jurídico, Tú no los has leído. Porque eso está clarito. Algunos, lo que está diciendo claramente es que no va a entrar en la jugada que le está provocando el otro, que es la detención, evidentemente, porque eso le pondría en la misma situación que Junqueras, victimizaría aún más y entonces reivindicaría aún más la posibilidad de venir al Parlamento o reivindicar que venir al Parlamento porque es una víctima. Dice, no voy a entrar en este juego. Y eso, la Fiscalía ha hecho muy bien. ¿Eso es judicial o político? Eso es judicial, evidentemente. Porque vamos a ver, lo que ha hecho la Fiscalía ha sido defender la legalidad, ha actuado como tenía que actuar, no tenía otra. La Fiscalía tiene que pedir, evidentemente, la orden de detención. Y ha visto la jugada. Y la jugada clara es que está pensando en cuál es el escenario en el cual te metes. ¿Qué voy a conseguir si pido la extradición o la euroorden? ¿Va a ser lo mismo? No tenía la información que tenía, por ejemplo, con Bruselas. ¿Va a ser lo mismo que en Bruselas? ¿Comenzamos de nuevo la historia? Pues mira, sigue dando vueltas, que aquí lo que te interesa principalmente es venir a España y cuando pises el suelo español vas a ser detenido, quieras o no, porque la orden en España está bastante clara. Con lo cual, bueno, podrán no compartir su punto de vista, pero que está claro, vamos. Yo no soy ni llanerista ni antillanerista, me atengo al sentido común. Entonces la otra pregunta hay un problema. Primero que a mí todavía no me consta, y mi posición es que este señor, yo no sé si es necesario ser miembro de la Cámara Regional Catalana para ser investido o pueden investir a una persona de fuera como presidente. Se pueden investir a Josep Pla, yo qué sé. No lo sé, eso no lo sé. Pero a mí lo que no me consta es que este señor haya cumplido los requisitos para ser miembro, para ser un miembro elegido. Porque no concibo, a mí me lo hicieron, para mí solo,
que reunir la Junta Electoral Nacional entera para que yo prometiera la Constitución delante de fedatarios públicos o delante de testigos para poder ser. Bueno, eso no lo ha hecho Puigdemont. Y que haya un papel donde él firma, ni autentificación de firma se pide. Entonces, me parece que él no ha cumplido con los requisitos. Pero hago otra pregunta. Esa es una línea de pensamiento que está y que ratifica justamente eso. No ha cumplido con los planteamientos, por tanto no puede. Hay una línea de pensamiento jurídica, sí. No, lo digo porque he hecho una pregunta a la comisión y voy a trabajar en eso, porque es que me parece ofensivo que no se cumpla con ese requisito democrático. O lo haces delante de un fedatario público, o lo haces, porque claro, algo tan importante como prometer o jurar la Constitución no puede ser un papelito que has hecho en un bar. Y la segunda cosa sobre Llerena, lo que yo no he entendido es cómo él se ha metido en algo que me parece que no es de su competencia, personalmente, y he leído juristas, además uno de la Universidad del País Vasco, además, al decidir que sí podía delegar los votos. Cuando eso es una cosa que yo creo que no está... Es una decisión que toma él, no es una decisión que toma... salva el criterio de la Cámara, salva el criterio de la Cámara. Eso es. Yo estuve entre los que escribieron sobre eso. Bueno, ¿le parece correcto el criterio que la Cámara plantea de admitir el voto por delegación? A él lo que ocurre es que no es sobre lo que resuelve. Claro. No es sobre lo que resuelve. Eso tiene un nombre muy bonito, se llama obiter dictum. Una cosa que dices entre otras cosas. Lo que dice es que decida la Cámara. Lo que él dice es que... Dice más bien lo contrario de lo que se interpretó. Él dice, yo no entro a prohibir el voto delegado. O sea, yo no entro a negarlo. Una cosa que depende de la Cámara. La Cámara verá. Lo que sí digo es que lo que no autorizo es que lo conduzcan. Lo que no autorizo es que lo conduzcan por muchas razones, entre otras por las que hemos mencionado, de los riesgos de la conducción. Claro, el problema que hay es que cuando se entra en el reglamento de la Cámara, los propios letrados de la Cámara te dicen, no, esto no lo puede hacer, o sí lo puede hacer, y entras en una interpretación que la Cámara hace de sus propias normas. Era un poco lo que decías antes, Sisto, cuando decías la gravedad de lo que hace Forcadell es que se salta el propio reglamento de la Cámara. Claro, y todos los mecanismos de control. Pero claro. me parece que no debemos perder de perspectiva que este debate no es jurídico, este debate es político. Sí, claro. Entonces tiene una base jurídica muy fundamental. Sí, sin la menor duda. Claro, pero que desgraciadamente, Sisto, yo me temo que en general, por supuesto hay excepciones, ¿no? Pero que en general... Aquí los argumentos jurídicos importan mucho menos que el uso que se hace de ellos para revestir una posición política. Evidentemente. Y esto por es eso decía yo de legalizarlos. Ya, pero esto es peligrosísimo. Yo no sé. Te digo dónde veo el riesgo. El riesgo está en que decisiones que pueden ser las habituales en cualquier proceso se terminan convirtiendo en victorias o derrotas políticas. Cuando si uno lo ve con la frialdad del proceso, uno dice, mira, cosas como la que resuelve el magistrado a propósito de la orden de detención, es una cosa que te puedes encontrar en cualquier proceso penal. O sea, anda que no se ponen querellas pidiendo que se detenga un montón de gente y no detienen a nadie. Aquí se ha dado por bueno algo que estamos muy lejos de dar por bueno. Esto era un plan preconcebido para forzar que le detuvieran y entonces ir a unas mazmorras allí de las de el rey de Dinamarca, y entonces desde las mazmorras del rey de Dinamarca pues ya no puede ser extraditado por rebelión o por sedición, no sé qué. Bueno, eso es presuponer mucho. Yo más bien creo que aquí hay una razón doméstica. Este tío le vencían los 90 días de residencia turística en Bélgica y no le daban los papeles ni de coña. Y entonces se inventó la excursión a Copenhague, bueno, un día a ti, a ver si... y tal. Por eso tenía billetes solo de ida, por eso algunas cosas que no encajan en el propósito de que alguien dice, aquí estoy yo, venir a por mí, ¿no? Pero bueno, yo decía antes que lo escrito por el magistrado en ese auto y la diferencia de criterio, malentendida por alguien pues que, en fin, que quiere malentender las cosas entre la Fiscalía y el instructor, nos ha hecho perder alguna que otra pluma en esta gatera. Y lo demuestra lo que escribía el abogado de Puigdemont, Jaime Alonso Cuevillas, que tampoco fue nunca el más listo de su clase. Ex-decano del Colegio de Barcelona. Ahora fue, sí. Si quiere le cuento por qué dejó de serlo. Entonces, dice el hombre Alonso Cuevillas, entonces el objetivo es detenerlo y juzgarlo o que no pueda volver. No, lo digo por saberlo, ¿no? O sea, hasta este tío, que tuvo que dejar de ser decano porque se quedó la pasta de un cliente, esto que dan
como anticipo en provisión de fondos. Provisión de fondos, provisión de fondos para honorarios. Esto es, ahí fue su ruina. Bueno, es igual. A lo que vamos. Hasta se tiene que mofar de los pasos que da la justicia, el gobierno, las autoridades de este país, que nos cuesta tan caro a todos en impuestos. Hombre, ¿qué quieren que les diga? Yo no me siento satisfecho, Bravezo. Bueno, porque no tienen claro qué quieren hacer. Es que el tuit me parece muy bueno, porque lo único que está diciendo, ¿qué queremos? Para empezar, hagamos un poquito de memoria, porque también ha pasado 2 meses y han pasado muchísimas cosas. Ya estamos 3 meses, pero desde que salió Puigdemont se decía que no iba a salir de España. Recordemos eso. Sí, eso es lo primero. Ahora que ya está en Bélgica, decimos que si no vuelve o que si se queda. Hombre, sinceramente, siempre estamos llegando tarde a todos los eventos. Y lo que me resulta curioso es que yo tengo la sensación y la palpitación, y espero que no se produzca, es que Puigdemont llegue, sea investido presidente y no pase nada al día siguiente. Y eso... No, eso no puede pasar. Hay una sentencia judicial, pero la sentencia judicial muchas veces lo hemos visto aquí en España. Son delitos muy serios. Hombre, por supuesto que es... Sedición, y también hay malversación de fondos por parte del presidente del Parlamento de la Generalitat cuando se va a otro país. Se va en una situación que realmente no tiene ningún tipo de explicación y se ha permitido. ¿No? Si eso sucediera, pasarían cosas. Claro. Lo que ocurre es que primero, quizá no fueran... ¿Qué cosas pasarían? Sí, pero déjame que hablemos de esto un momento. Porque es que veo, no es por nada, pero yo veo al gobierno, lo veo muy tranquilo y muy relajado con este tema. Sí, bueno, pero esto es en general. Es decir, está una especie así como de tranquilidad. Pero fíjate. Yo creo que lo primero que pasaría sería que empezaríamos a ver lo que es de nuevo el aparato del Estado cuando se pone en marcha. Lo que ocurre es que eso generaría otras reacciones. ¿Cuáles fueron las reacciones que se produjeron en el debate público, ¿no? Cuando, por ejemplo, se confirma la prisión provisional de Junqueras, de los Jordis, empezamos a escuchar muchas voces que decían este no es el camino, hay que recurrir a la política, metiendo a la gente en la cárcel no consigues nada, etc. No, pero déjame que termine. Es decir, tratar de que la justicia siga el camino de la política. Es que eso no puede ser. Es muy difícil. Además de que no puede ser y de que no debe ser. Es muy difícil. No, es que no puede ser, no es que no deba, porque, es que no puede ser. Porque funciona con otros parámetros. Es decir, usted ha desobedecido una sentencia, a usted tarde o temprano le va a llegar la responsabilidad por desobediencia. Y puede que lo metan en la cárcel. Y puede que, aunque usted luego trate de hacer presión desde fuera, permanezca en prisión porque hay riesgo de fuga, de reiteración delictiva, de lo que sea. Entonces, yo creo que sí que pasarían cosas. Lo que ocurre es que quizá no fueran tan inmediatas como algunos esperan. Recordemos toda la polémica sobre cómo es que Trapero también no está en prisión provisional. El Artur Mas otra vergüenza. Parecía salir airoso del 9M y sí, pero el mal ya está hecho y continúa. Claro, pero es que no podemos... Lo estaba diciendo porque efectivamente los tiempos jurídicos no tienen nada que ver con los tiempos políticos. Pero se estaba hablando antes, es que ha hecho la recopilación de los diferentes eventos que hemos sufrido, porque es que recordemos que es que se decía que no iba a pasar absolutamente nada, que se iba a actuar, se estaba hablando en el mes de septiembre, octubre de inhabilitaciones, y aquí no se inhabilitó absolutamente a nadie. Y se podría haber frenado con inhabilitaciones. Y estamos hablando de artículo del Código Penal, es que estábamos hablando del 540 y no había ningún problema, no era tan complicado como el 155, por ejemplo, que necesitábamos el apoyo de los demás partidos para dar una solidez y mostrar una unión y que se estaba de acuerdo. Claro, es que podríamos haber hecho intervenciones quirúrgicas sin llegar a este problema. Y esto es lo que cada vez que veo estos eventos se está diciendo tranquilos, pero no hacemos nada. Vamos a decir las cosas a todo lo pasado. Vamos a ver, que nos perdemos también la perspectiva. A todo lo pasado es que el caso está en el Tribunal Supremo. ¿Tribunal Supremo qué significa? Significa que solamente tienen una bala. Una bala. Es decir, aquí no hay apelación, recurso de casación, Tribunal Constitucional ni nada por el estilo. Aquí es una bala. Estamos ahora mismo en un proceso, una instrucción que puede durar 6 meses o puede durar un año, no lo sabemos. Pero yo te digo el resultado. El resultado es que vamos a ver a todos los que están, a los 20 y tantos que están imputados, sentados en el banquillo de los acusados, con 7 señores, 7 magistrados,
que van a decidir culpabilidad o inocencia. Y si sale culpabilidad, todos ellos van a dejar de ser políticos, porque es automático. Es decir, una nueva generación posiblemente, pues no lo sé, pero ese es el resultado del Tribunal Supremo. Pero políticamente ha habido error sobre error y error hasta el error monumental que está por llegar. Por ejemplo, esa foto que ven ahí de la señora vicepresidenta, que se creía que con Junqueras todo iba a ser fácil. Con este sí que hay entendimiento, el diálogo lo iba a resolver todo. Voy a montar un despacho en Barcelona, ir al Godoy, y ya verán ustedes cómo me dejo hasta masajear por los dedos gordezuelos de Oriol Junqueras, el vicepresidente catalán. ¿Y a dónde hemos llegado? A dónde hemos llegado, ¿verdad? Que decía el clásico. Bueno, pues esta es la cosa. Si hasta hace 4 días compraban la tesis de que había un acuerdo entre el PP y Esquerra para puentear a los del Junts per Catalunya, hombre, pregúntense por qué, si es que esto es de coña. En fin, bueno, nos vamos a hacer una pausa publicitaria y a la vuelta escucharemos al rey hablar de la Constitución, que hay que quitarse el sombrero y que, por cierto, hay que felicitarle ya porque está a punto de cumplir 50 tacos, que no es poca cosa. Fíjate. Bueno, proseguimos. El jefe del Estado, el rey, en Davos, en Suiza, en un encuentro de los que dicen que mandan en el mundo. Bueno, pues allí tuvo que salir y hizo muy bien. Coger el toro por los cuernos es un buen consejo para vender la idea de España en el exterior. Y habló de la Constitución y de Cataluña y de lo que fuera. Más vale que lo diga de saque que no que se lo tengan que preguntar. La Constitución española, como entenderéis, no es un mero adorno, sino la verdadera expresión de la voluntad ciudadana y el pilar clave de la convivencia democrática. Bueno, hoy estamos analizando estos 3 meses de 155 y sería difícil hacerlo sin algunas piezas que han sido clave en ese camino, ¿no? Para algunos decepcionante, para otros pues valeroso. No sé cuántos opinan que valeroso y cuántos que decepcionante, pero bueno, eso da igual. Íñigo Méndez de Vigo, invitando a Puigdemont a presentarse, el gobierno estará muy contento de que participe en las elecciones convocadas por el gobierno para el 21 de diciembre. Puigdemont y todos los líderes políticos pueden participar en esas elecciones y sería bueno porque sería una manera de que los catalanes juzgasen lo que hemos visto en este último año, todo este llamado proceso que ha situado a Cataluña y a sus autoridades fuera de la ley, que ha roto la convivencia en Cataluña. Bueno, con el presidente Mariano Rajoy no hemos querido ser crueles porque le van mal en las encuestas y entonces no hemos querido, vamos a hacerle un descuento rebaja. Vamos a escuchar cuando imponía el 155 y la rebaja consiste en que no vamos a contar cuando decía aquello de me van a obligar a hacer lo que no quiero hacer, que a algunos fue como si nos hubieran dado pedrada en ojo de boticario. Escuchamos a Rajoy. Como ustedes saben, la utilización del artículo 155 de la Constitución española no es algo que los gobiernos hagan de forma habitual. De hecho, es la primera vez desde 1978, fecha de la aprobación de nuestra Constitución, que se aplica. Bueno, estos son los nuestros. Estos son los nuestros. Ahora el enemigo, entre comillas, lo de enemigo, ¿eh? El enemigo está en que el muerto que se produjo por la intervención de la policía y de la Guardia Civil. Y eso duele. Eso duele porque además de ser mentira es injusto y sobre todo porque nadie va y se lo reprocha. Ay, Marta Rovira, escúchenla. És la número 2 del partido d'Esquerra. El que el govern no estava disposat a acceptar era un escenari de violència extrema amb morts al carrer, perquè era així com se'ns feia arribar per part de l'Estat. Morts al carrer? Sí, directament. Ens deien això, que hi hauria sang i que havíem d'aturar perquè estaven preparadíssims i que no dubtarien i que aquesta vegada no serien pilotes de goma com l'1 d'octubre, sinó que la cosa seria clarament contundent. Bueno, pues luego le dijeron, pero ¿quién? ¿Cómo? ¿Dónde? Ni lo uno, ni lo otro, ni lo tercero. Pero ahí quedó la insidia, ahí quedó la mentira, como cuando dicen el presidente
el presidente en el exilio, ¿no? No está en el exilio, el presidente está fugado y punto, ¿no? Así es. Y no es Así presidente. es. Bueno, y no es presidente. Bueno, ahí es más discutible porque se dice que el título de presidente para el presidente de la Generalitat es vitalicio. No, pero el título que es el exacto. ¿no? Que todo el que ha sido ministro se llama ministro hasta que se muere, ¿no? Y de Molt honorable. Molt honorable president. Sí, exacto. El señor Montilla lo es, el señor Maragall, a pesar de que está como está, lo es también. Obviamente Puigdemont también lo es. No sé si sería también discutible, ¿eh? Porque no... Estoy de acuerdo. Lo de honorable es discutible, seguro. Hombre, no vamos es a ver. un cese. O sea que fíjense qué absurdo. Normal, ¿no? La imputación en un delito penal te obliga a dimitir de un cargo público y en el tratamiento no apea al ciudadano imputado en una causa penal. Hombre, por supuesto que sí. Debería ser causa de retirada incluso de ese a Pujol se lo quitaron. A Pujol se lo quitaron. Pues a este con más motivo. Sí, pero esto lo hará cuando haya en la Cámara alguien que entienda que este señor ha cometido un delito grave. Bueno, entonces, ¿qué cosas ha introducido para nivelar la balanza, para recuperar las libertades? El problema de Cataluña, yo siempre lo digo, es un problema de libertades, fundamentalmente. ¿Qué cosas ha introducido el 155? Y vamos a ser benévolos, vamos a analizar pros y contras. Bueno, a ustedes en Ciudadanos creo que a los papás de Albert Rivera diferencias pocas, siguen recibiendo amenazas, les pintarrajean el comercio este que tienen. Absolutamente. Diferencias pocas. Es más, van a tener que ir con escolta en Cataluña, porque ya han sido bastantes los incidentes que parecen presagiar un escenario peor. Esperemos que no sea así, que se mejore la circunstancia, porque la verdad es algo que me parece durísimo. Pero también decir igualmente que me parece esencial que los políticos que se sienten así, o sus familias obviamente, denuncien y lo hagan público, porque lo que no podemos hacer es dejar a aquellos que están acosando a un político, a nuestras familias, simplemente callar y omitir el problema como si no pasara nada, porque eso puede hacer que levante a otra gente y que se vea como algo normal, que se vea como algo corriente y que no pasa absolutamente. Hay que denunciarlo porque es inadmisible este tipo de cosas. Sociedad civil. No hemos resuelto las injusticias en las escuelas, no hemos cerrado ninguna ni advertido a los docentes de que no se iba a tolerar pues el adoctrinamiento sublime. Hay una causa abierta en un juzgado en San Andreu de la Barca contra unos docentes porque abochornaban a los hijos de guardias civiles del cuartel que hay en esa localidad. Y en el terreno de la calle, miren lo que les pasa a un periódico digital, Crónica Global. En los últimos meses, tenemos imágenes de eso, ¿verdad? Han sido 4 los ataques, scratches, pintarrajeos de encapuchados de aspecto juvenil que pues causan daños y amenazan y asustan a los que allí trabajan. Lo hacen armados con martillos, mamporrean los cristales, los rompen. Esto se ha visto en cámaras que han tenido que colocar, lo firman alegremente ARRAN, que son las juventudes de las CUP, y se producen de madrugada. Es la 4ª vez que esto pasa. Detenidos no hay, pero en fin, yo creo que tampoco es que se los busquen. No se les busca muy intensamente, quiero decir. Bueno, hay activismo violento que se dirige pues muy afanosamente contra... El objetivo es muy sencillo, todo aquel que esté en contra del monopensamiento INDEP. Si estás en contra del monopensamiento INDEP, algunos, como por ejemplo, hay alguien aquí sentado, lo va a decir él porque yo no tengo ningún derecho, pero aquí hay alguien que ha sido seguido por los Mortadelos, que es una sección que la llaman así de los Mossos d'Esquadra, que hace trabajitos políticos, de esos de cloacas de la Republiqueta, y que desde hace mucho tiempo pues va siguiendo a unos políticos, a unos que están asociados a organizaciones sociales, para ver con quién se ven, dónde van, y hacer informes. Esto, la Gestapillo, Bueno, es muy grave, Javier. Es francamente grave, la situación es deleznable. Yo la verdad es que no tenía conocimiento de la posibilidad de que yo... nunca? Bueno, a ver, que la noticia que han salido en esos papeles que teóricamente iban a ser destruidos de los Mossos d'Esquadra, que se vendió aquello como una confrontación entre la Policía Nacional y los Mossos, afortunadamente fueron recuperados muchos de ellos, de donde nace precisamente el conocimiento de que los Mossos habían perseguido a dirigentes de sociedad civil catalana.
La verdad es que habíamos pensado que se habían quedado en el presidente y el vicepresidente y no más allá, ¿no? Pero efectivamente hace unos días me enteré que yo también me aparecía en los papeles como digamos, una de las personas también que, bueno, por las circunstancias, porque a lo mejor coincidía que estaban en algunas reuniones o en algunos sitios en los que estaban haciendo el seguimiento en fin, los informes, pues también aparece mi nombre por ahí. Entonces yo, francamente, voy a valorar mucho el alcance de todo eso. No tengo un conocimiento exhaustivo de cuál es exactamente el alcance de ese seguimiento que podía hacer sobre mi persona, pero yo creo que es muy grave y se ha de denunciar efectivamente que es increíble que en Cataluña el cuerpo policial se dedique a perseguir a ciudadanos. Y no, es probable que haya un informe en el que aparezcan datos particulares suyos, su domicilio, alguna fotografía, sus teléfonos. Los chicos cuyo único delito que tienen es que tienen una afición por la selección española de fútbol, también han sido perseguidos, que es increíble. Son chavales de 20 y pocos años que están en la universidad, probablemente, en fin, hombre, ya yo con 50 años, pues, en fin, uno es capaz de hacer muchas cosas y haber cometido muchos errores, pero con 20 años prácticamente no tengo tiempo casi a nada, no más allá de lo que es propio de la juventud. Pues su delito era simplemente defender la posibilidad de ver partidos de fútbol en espacios públicos ahí en Barcelona, en Cataluña, ¿no? Sí. En Barcelona, en la Plaza Cataluña, que de hecho se consiguió poner una pantalla gigante a su coste y a un coste además penalizado por la señora Ada Colau, la alcaldesa que le sancionó por poner todo porque era la selección española. Es su único delito por los que han sido perseguidos por los Mossos de Escuadra, que también se han apuntado a las querellas que deben de haber ya en funcionamiento con respecto a esta cuestión. Creo que es muy grave y hay que denunciarlo de una manera firme y contundente. Por supuesto, es un enemigo de la República Catalana. ¿No? Calvet. Absolutamente. Y yo quería añadir dos cosas, si me permiten. Primero, avisar, si alguien nos ve, alguien está por allí, que el martes que viene, por la tarde, hago en el Parlamento un evento europeo, además dentro del marco de ALDE, sobre el Parlamento de Bruselas, europeo. Por eso digo, si alguien pasa por ahí, vale. No tiene amigos. Mejor adoctrinamiento versus liberalismo. Y un ejemplo europeo. Yo hablo en general sobre Europa, Orbán, etcétera. Traigo a una compañera estonia, que vivió la época soviética y que puede hablar de eso perfectamente, del adoctrinamiento, pero traigo también a una madre catalana que ha sufrido escarches y a un alto inspector, o un inspector de la alta inspección educativa en Cataluña, que ha hecho un informe sobre el adoctrinamiento en general. Lo digo y tal, o sea, que yo hago lo que puedo. Pero la segunda cosa es que yo creo que la justicia debe imperar siempre, y han hablado de esto es que es vomitivo, o sea, es lo totalitario, ¿no? La policía política, que presiona, que amedrenta, que intimida. Bueno, pero ha habido una persona, que evidentemente aquí voy a moderarme, pero que desde luego cubro con todo mi desprecio, que ha demostrado cuán racista es ese movimiento. Y ha sido una señora que se llama, permíteme que diga señora, porque estamos en público, Núria de Gispert, que se ha atrevido a decirle a una compatriota que vive en España, si tú no estás contenta aquí, vete a tu tierra, ¿no? Vete a Jerez. Vete a Jerez. Eso es racismo, es verdad. Del más esto es y lo como poco aquí. Supremacismo, pero de todas maneras yo que fui perseguido por el CAC y llevado a los tribunales por el CAC por opinar en un programa, por hacerle una pregunta a una diputada de nombre Inés y de apellido Arrimadas, oye, entonces si no puedes, que tus hijos no se pueden educar en tu idioma y tu comercio no puede estar rotulado en tu lengua, te están sometiendo a una especie de apartheid. Uy, esto les puso sulfurados. Pero esto me dio oportunidad de conocer sus instalaciones. Y las instalaciones son como el centro de mando de la Wehrmacht. O sea, hay unas máquinas de cinta que lo graban todo, y unos tíos con auriculares que lo vigilan todo, y si las horas de programación en catalán y lo que dice en la tertulia, y hacen informes. Con esos informes, un señor que alcanza la condición de tonto esférico es Quico Homs. Este la emprendió contra un montón de periodistas porque no pasábamos por debajo de la pisonadora monotemática de la independencia. Pero bueno, a mí lo que me asombra, estamos hablando del 155 y de sus 3 meses de aplicación, y lo que me asombra es que
estén agarrotados a la hora de tomar decisiones. Hubo un inspector de policía que no lo estuvo y que tuvo que echar mano al cinto de la pistola para que los Mossos no quemaran determinados papeles en una incineradora en San Adrián del Besós. En esos papeles ellos decían que eran órdenes de servicio rutinarias, partes de enfermedad, nada, una cosa sin interés. De ahí ha salido, madre del amor hermoso, lo que ha llegado a salir de ahí, entre otras cosas lo que contaba el señor Sixto Cadenas antes. Pero, oiga, es que ha salido más. Ha salido el papel que negaron todos, Puigdemont, Forn y Trapero, de que la CIA, no sé si fue la CIA, pero un servicio de inteligencia de Estados Unidos había advertido en mayo que iba a haber un atentado en la Ramblas Street, porque claro, el americano ni idea. Les contaba en el escrito que la información era una fuente directa, o sea, algún infiltrado que se ha jugado la vida para que los golfos de los Mossos no actuaran en consecuencia. Y 16 muertos tiene bajo su conciencia Trapero en estos momentos, en los que yo le señalo a él y al gobierno y a Zoido el costalero. Porque en un país normal ese tío no vestiría el uniforme de los Mossos ni ningún otro. Y le habrían expulsado, que es lo que yo reclamo desde aquí. No escondido, como está ahora cobrando lo mismo. No, expulsado. Porque él no es que ignorase, porque eso puede ser una torpeza, no es que ignorase el informe, no. Es que cuando se lo reprochó el periódico de Cataluña dijo que esos por una exclusiva mentían y engañaban y vendían a su madre. Es intolerable. Bueno, de Ford no esperaba menos, pero de un tío de uniforme, ¿no? A la calle, pero minuto 1,5. No puede ser que siga ahí. Y esto depende de Zoido, oígame, no depende de ningún otro. Bueno, y no es por nada decirle una cosa. Ciudadanos ha pedido una comisión de investigación sobre este tema y se ha dicho que no. Que no se quiere hacer un estudio, una comisión, que no deja de ser un estudio sobre lo que ha sucedido y cuáles son los pasos que hemos hecho mal como políticos. Ojo, me pongo detrás, digo que no, ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo, sinceramente, de no hacer esta comisión de investigación? Y cuando alguien empieza ya diciendo que no quiere hacer este tipo de investigaciones, esta comisión política sobre sucesos, me comienza a oler mal. Porque cuando la gente ya se parapeta, oye, ¿por qué no sacamos todos? Si a mí me sacan todos los documentos, lo hablamos y me dicen, es que no hay razón para esta comisión de investigación, pues entonces no pasa absolutamente nada. Pero cuando alguien ya se parapeta antes de iniciar el proceso... Pero fíjese, si son membrillos, la argucia de decir no fuimos informados, pues es absurda, porque ¿qué creen? ¿Que el que manda el mensaje no lo manda a otros? ¿O no lo guarda? ¿O no lo puede exhibir? Seamos un poco consecuentes con ejercer la autoridad pública. Tú tienes un deber de transparencia. Naturalmente que lo tienes, porque es un papel que te llega, no que lo emites tú y puedes lavarte las manos. No. Si te llega y no lo has cumplido, pues oye, sales y dices, miren, llegan muchos papeles, lo siento mucho, no lo atendimos, lo descartamos, lo que queráis. Pero negarlo no, jamás de los jamases, porque es la prueba del 9, la prueba de vuestra culpabilidad. Y por la razón por la que digo que hay 16 muertes sobre la conciencia del tal Trapero. Es que eso es lo importante, es decir, se trata de las vidas de las personas, de la seguridad de españoles y turistas, es decir, es gravísimo. ¿Quién tiene ahora confianza en los Mossos? Pero es que es obligación del Estado procurárselas. De ahí que vuelvo al principio. ¿Por qué no se ha integrado la policía, los Mossos de la Policía Nacional? Una razón, el 80% del presupuesto de los Mossos, lo que ellos, el dinero que reciben, es transferencia de la Administración Central. Sí. Directamente. Con lo cual, a quien está pagando los Mossos es la Administración Central. Sí, ya lo sé. Con lo cual dices, vamos a ver, es una administración, es una policía nacional. Pero ponle bajo los mandos de la nacional. Ah, por supuesto que lo es. De ahí la vergüenza que se opusiera, que se enfrentara a la Guardia Civil. Claro. Pero hombre, ponlo jurídicamente y con los mandos adecuados. Ese es lo que no han hecho. Y para eso es el 155, para que siga la indefensión y la falta de seguridad de los ciudadanos. Pero mire usted, eso me parece políticamente... Hombre, en un cuerpo, sépanlo, el de los Mossos de Escuadra, donde cualquiera de sus 17.000 funcionarios, si es imputado en una causa penal, es suspendido cautelarmente del servicio y del sueldo. Y el jefe, Trapero, sigue allí escondido con el mismo salario y el mismo uniforme.
y seguramente con la veneración de buena parte del cuerpo. Es intolerable. Pero no solamente... Pero el que manda en eso es Zoido. Fue el que dijo... Pobres españoles, me da mucha pena, espero que nos vayamos pronto. El que ha sustituido a Trevero y que está ahora en mando. Pero muy rápido, me parece lamentable una de las situaciones que también sucede en los Mossos, que es que hay listas dentro de los propios Mossos de buenos y malos policías. Y en el juzgado, eso lo dijo un ex juez que fue separado de la carrera porque por las tardes se dedicaba a conspirar contra el Estado, que le pagaba el salario y le ponía la bandera detrás con las puñetas, la toga y el mazo. Ese dijo, no, pero si aquí ya sabemos, aquí hay 400 que en fin, que nos sobran y ya, bueno, que hagan el traslado es cosa suya y si no, pues ya saben, aquí... acatamiento del régimen. Esto no han engañado a nadie. Permíteme que recuerde una cosa. Todo esto que estamos viviendo, todo este procedimiento, que estamos llegando al final y demás, recordar que lo inició un juez que se llama Juan Antonio Ramírez Sunyer, titular del Juzgado 13, que con sus registros en 40 sitios y detenciones sacó la hoja de ruta en Focats, que demostró que desde el 15 de agosto de 2015, mejor dicho, estaban en ello, que sacó también la agenda con las reuniones y demás, y que es la prueba de cargo principal que ha posibilitado que esto esté sucediendo como está sucediendo. Si no llega a hacer eso este señor, que no tiene nada que ver con el gobierno de Rajoy, nada por el estilo, sino que fue a instancias de aquella querella que tú has hablado antes, de Vox y de Miguel Durán, esto que estamos viviendo, paradójicamente no lo viviríamos. ¿Dónde estaríamos? Sí, es cierto, es completamente cierto. Abundas en lo que decimos, es decir, los políticos... Pero es que es tanta la inacción y la lenidad que terminan siendo cómplices, en mi opinión, claro. O sea, dejar desprotegida la seguridad de toda una región española... Como poco, porque a saber... No sé si alguno tenéis alguna idea, pero a mí me sorprende bastante que el señor Trapero se haya salido airoso también de la acción judicial. Todavía. Efectivamente, a ti Sixto, y a todo el mundo. Y solo es blandenguería lo que puede explicar eso. Vamos a las manipulaciones de la televisión catalana, de la televisión que pagamos todos. Nos las va a contar Rafa Núñez Huesca. Buenas noches, Xavier. La televisión pública catalana, la más cara de todas cuantas existen en España, sigue su labor de ingeniería política. El informativo de TV3, que dedicó varios minutos a la presencia de Puigdemont la semana pasada en la Universidad de Copenhague, censuró varias de las preguntas críticas de la directora del Centro de Política Europea de la Universidad, Madeleine Wynne, al presidente o al expresidente ya de la Generalitat de Cataluña. La profesora Wynne hizo preguntas como estas. ¿Quieren quitarse de encima a los más pobres? ¿200 estados? ¿Cuántos quiere? ¿Todos limpios? ¿Basados en una única lengua, etnia, identidad o como quiera llamarlo? En España hay una constitución, es una democracia. Sin embargo, para la televisión pública catalana, la visita de Puigdemont a Dinamarca tuvo más que ver con aplausos y selfies que con limpiezas étnicas y populismo. Lo que ha hecho Puigdemont ha sido explicar las claves del movimiento independentista catalán. Ha debatido con estudiantes y profesores que le han hecho preguntas nada fáciles. Locura para salir de la sala. Entre selfies y empujones, Puigdemont ha dejado la universidad. Es una manera de decir a España que él no se quedará quieto y que seguirá dando voz a la gente que le ha votado. Como las preguntas críticas en la universidad, TV3 también ocultó la exclusiva del Periódico de Cataluña en el que se explicaba cómo los Mossos d'Esquadra intentaron quemar el documento en el que la inteligencia norteamericana alertaba de un probable atentado en las Ramblas. Sin embargo, a pesar de la actualidad informativa que hubo la semana pasada, la cadena publicó rápidamente y dedicó especial atención al ERE que afectará presumiblemente al Periódico de Cataluña. Y después de haber anunciado el cierre de Interviú y El Tiempo y de hacer recortes en la plantilla del diario Sport, el Grupo Z plantea ahora despidos en el periódico. De momento, la dirección solo ha comunicado a los representantes de los trabajadores que necesitan reducir la masa salarial un 45% y que deberá haber despidos. Claro, la población se nutre de eso. Luego, eso explica los 2 millones de votos. Si no se interviene eso, pues no conocen otra cosa. Y, chico, el resultado no os puede asombrar a ninguno.
No tenemos tiempo para más, tenemos que dejarlo aquí. De eso es responsable ahora mismo don Íñigo Méndez de Vigo. Claro, no, y doña Soraya, ya, sí. Bueno, ya. Bueno, pero no, nada. Bueno, que alto ahí, que no me escucháis, que se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias a los 5 por estar aquí y sobre todo a ustedes por su interés y por su atención. Que tengan muy buen fin de semana. Gracias.